¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. El caso de la joven estudiante madrileña de 17 años atropellada por un conductor que se dio a la fuga, conductor que ya está detenido, nos sitúa ante esa escalada inquietante de la deshumanización y del desprecio por la vida de los demás que de forma alarmante estamos apreciando cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad. La joven Alejandra es probable que pudiera haber salvado su vida si el conductor del coche que la arrolló en una carretera madrileña, ella se dirigía a una parada de autobuses, hubiera frenado y sobre todo hubiera acudido en su auxilio. El deber de socorro no es solo una obligación legal, es sobre todo una obligación moral, obligación ética, una obligación humana. Sin embargo, el sujeto en cuestión, detenido por cierto dentro del avión en el que pretendía huir a Buenos Aires, con su actitud cobarde, pasó de cometer un delito de atropello con resultados inciertos, Alejandra estuvo con vida 2 horas, a un homicidio por imprudencia, con la agravante de darse a la fuga e incurrir en la omisión de ese deber de socorrer a la víctima. Alejandra aún conservaba un hilo de vida ahora después del accidente, pero los servicios de emergencia que la atendieron ya no pudieron hacer nada por su vida sino confirmar su muerte. El miedo y la cobardía del autor del atropello le guiaron al peor de los escenarios posibles, en lugar de intentar salvar la vida de la persona a la que probablemente arrolló de forma involuntaria. Pero sobre su conciencia ahora criminal, va a gravitar sin duda la decisión equivocada que tomó, en vez de asumir su responsabilidad y correr en auxilio de su víctima. Desgraciadamente no es la primera vez que se da un caso como este. Por ello, no está de más insistir en la reflexión, en la denuncia que nos merecen ese desprecio por la vida ajena y el grado de deshumanización que evidencian todos esos casos. Después les contaremos la detención casual, qué milagrosa del autor del atropello, gracias sin duda a la colaboración ciudadana. Pero hay más cosas que esta noche también hablaremos y abordaremos con invitados, como por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Susana Ollero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se sentará en nuestro plató en unos minutos. Será una entrevista en directo, una entrevista en profundidad. Con ella vamos a hablar de diferentes temas de actualidad, como por ejemplo esa última encuesta de ABC publicada de intención de voto en la que Ciudadanos sigue creciendo. Le preguntaremos a Cifuentes si esto ha generado inquietud en las filas del Partido Popular, pero también hablaremos de ese tema del que nos acabas de hablar, Antonio, ese atropello de esa chica de 17 años en las carreteras, en una de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Los vecinos llevaban tiempo quejándose de que el arcén era muy pequeño. Con ella vamos a hablar si ha sido un tema de inseguridad o si ha sido simplemente un trágico final por una mala suerte. Serán unos minutos, no se lo pierdan. Gracias, Susana Ollero. Esta noche también analizaremos con Carlos Cuesta la propuesta del Gobierno de calcular a partir de ahora la pensión de jubilación tomando toda la vida laboral del trabajador. Se supone que la iniciativa debe beneficiar en general a todos los trabajadores en el momento de jubilarse, ¿o no? Luego lo analizamos, vean. El Gobierno propone una nueva fórmula para calcular las pensiones. ¿A quién beneficia? ¿Hay mucha diferencia entre el sistema actual y el que se plantea ahora? ¿Cómo han acogido la propuesta los agentes sociales? En unos minutos, Carlos Cuesta desvela qué forma es la más ventajosa para usted. Les presento a quienes esta noche me acompañan, empezando por el director del Mundo, Paco Rosell. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Antonio. Ha sido usted visto hoy en la Moncloa, muy bien acompañado, por cierto. Luego me cuenta si ha puesto usted la oreja, ha pegado la oreja, sí, y si ha sacado alguna conclusión de lo que allí ha escuchado. Pegar la oreja sin sacar conclusiones ya es más complicado. Pegar la hembra, se decía antes. Sí, Marta Robles, buenas noches, Marta. Buenas noches. También ha sido visto en la Moncloa el señor Encinas, don Carmelo. Y ha pegado mucho la hebra, este sí, este. No se ha perdido ni una. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Y Javier Chicote, buenas noches. Javier Chicote tiene mucha información sobre ese desgraciado suceso de Fuente del Saz, la muerte de esa niña de 17 años y la detención del sujeto que la arrolló, la atropelló brutalmente en la carretera. De todo eso hablaremos esta noche, pero ahora vamos a la publicidad y enseguida saludamos a Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es nuestra primera invitada. Según las encuestas, por primera vez Ciudadanos supera al Partido Popular en número de votos. ¿Hay inquietud en el PP tras estos sondeos? Este y otros asuntos de la actualidad política y social analizados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Esta noche, en el Cascabel. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que nos acompaña hoy en el Cascabel. Muy buenas noches, presidenta, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada Qué bonito de el estar. corazón que lleva usted ahí. Bonito porque es de España y bonito sobre todo bonito. porque me lo regaló una afiliada
del Partido Popular en Navalcarnero, a la que yo tengo mucho cariño, y me lo pongo en las ocasiones especiales. Como para que la vea aquí esta noche, sin duda alguna. Sí, porque, bueno, aparte de lo que significa, claro, es España, es mi patria, mi bandera, nuestra bandera, pero para mí tiene un significado afectivo especial, de cariño. Pues fíjese, hablando de España y las circunstancias que estamos viviendo desde ya meses en relación con Cataluña, el desafío independentista, tenemos a Puigdemont. Hoy han llegado a un acuerdo, por cierto, el partido de Puigdemont y el Esquerra Republicana para que siga siendo el candidato a investir. Ten en cuenta que está en Bruselas, que no tiene previsto venir aquí y que los letrados han dicho que no se puede investir a nadie, en fin, con mando a distancia. Me temo que estamos ante un nuevo desafío de estos señores. Sí. Lo que pasa es que ahora ya debe de saber el señor Puigdemont, su partido y el resto de partidos, y todos los españoles sabemos que en España la ley se cumple y que si hay un gobierno autonómico o un partido en una comunidad autónoma como en Cataluña que incumple la ley, se aplica la ley y los tribunales actúan y el gobierno actúa, lo que ha ocurrido hasta ahora. Por tanto, yo la verdad es que estoy preocupada, como creo que estamos todos los españoles preocupados por lo que está pasando en Cataluña, pero yo estoy tranquila porque la legalidad se va a cumplir. Es completamente implanteable que haya un presidente a distancia, un presidente además prófugo de la justicia. Eso es algo que es disparatado completamente. Este señor no puede ser presidente de la Generalitat porque además en el momento en que ponga un pie en España supongo que será detenido y conducido a disposición judicial. Y es implanteable que haya un presidente que no tenga una presencia física. ¿Esto cómo es posible? Un presidente se tiene que someter al control del Parlamento, tiene que gobernar, tiene que ir a la calle, ver los problemas de los ciudadanos, dedicar mañana, tarde y noche no a comer marisco ni mejillones en Bruselas, como está haciendo el señor Puigdemont, sino estar trabajando a pie de calle. Y a mí me parece, por tanto, que eso que están planteando es disparatado, muy preocupante, porque, como bien dices, significa un nuevo desafío, pero yo estoy convencida de que eso no se va a poder hacer. Ahora, la consecuencia de todo esto, señora Cifuentes, es que esa inestabilidad está llevando a muchas empresas a salir de Cataluña. Hoy mismo todavía, bueno, yo no sé ya cuántas van, empresas que están trasladando su sede social de Cataluña a otras partes de España, fundamentalmente a Madrid. Vienen y se instalan aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy hemos conocido, por ejemplo, el caso de Mitsubishi Electric y Panasonic, entre otras. O sea, esto sigue, el goteo continúa. Vamos a ver, ¿esto cómo se está viviendo en la Comunidad de Madrid? ¿Qué consecuencias está teniendo todo esto para la Comunidad de Madrid? Bueno, la llegada de estas empresas. De momento, la verdad es que están viniendo muchísimas empresas. Es difícil tener el número actualizado porque entre que se dan de baja allí y la Junta General de Accionistas de la empresa que sea decide salir hasta que se inscriben aquí en el registro, a veces incluso pasa un mes. Pero bueno, nosotros aproximadamente tenemos contabilizados solamente en 3 meses, hasta diciembre, más de 1.100 empresas. Y en enero el goteo ha continuado y pues, llevamos unas 300 más aproximadamente. Es decir, es que esto es un suma y sigue. Yo lo primero que quiero decir es que no me alegro en absoluto de que las empresas se marchen de Cataluña. Creo que es algo malo para todos los españoles y por supuesto para los catalanes. Y además creo que descapitalizar, y esto es responsabilidad directa de los partidos nacionalistas, del antiguo gobierno del señor Puigdemont y sus socios, lo que han hecho ha sido descapitalizar Cataluña, una comunidad autónoma que estaba aportando casi el 20% del Producto Interior Bruto, y indudablemente esto es perjudicial para toda España. Dicho lo cual, nosotros, por supuesto, en la Comunidad de Madrid acogemos a cualquier empresa que quiera venir a Madrid, les acogemos con los brazos abiertos. De hecho, más allá de la huida, del éxodo de empresas en Cataluña, en la Comunidad de Madrid ya estamos acogiendo el 61% de toda la inversión extranjera que viene de fuera, y en el último año en Madrid se han implantado más de 20.000 empresas. O sea, aquí en Madrid cada día se crean 57 empresas nuevas. Lógicamente, como digo, si vienen empresas de Cataluña van a ser muy bien recibidos,
pero yo creo que esto es pues perjudicial para todos, para toda España. O sea, el 61% de las empresas que invierten en España... De toda la inversión extranjera, el 61% recala en Madrid. No sé cuál es la proporción respecto a Cataluña. Antes, claro, Cataluña tendría también, y especialmente Barcelona, tendría, me imagino, una buena parte de ese pastel. Se está produciendo un hecho que es algo insólito, es que por primera vez, previsiblemente, en 2018, Madrid va a hacer el sorpaso a Cataluña en cuanto a la aportación al Producto Interior Bruto. Hasta ahora siempre había sido Cataluña, digamos, quien aportaba la comunidad más potente y previsiblemente ya, según el BBVA, según Funcas también, este año ya Madrid va a sobrepasar a Cataluña en Producto Interior Bruto y aportación. Ahora, ¿qué puede pasar para que todo esto que ahora está usted recordándonos y que nosotros lo hemos contado aquí más de una vez en este programa y en otros muchos programas de televisión, de radio, en fin, no se ha visto y observado por lo menos con conciencia crítica por parte de aquellos que están viendo que efectivamente en Cataluña no van las cosas bien porque se están haciendo mal y evidentemente el camino que han seguido es el del abismo y que están siguiendo el mismo camino? ¿Cómo lo reaccionan? Verdaderamente preocupante porque yo esto que me planteas lo he reflexionado muchas veces. Es decir, ¿cómo es posible que la gente en Cataluña no sea consciente de que más allá de la cuestión independentista, o mejor dicho, como consecuencia de la cuestión independentista, en Cataluña lo que se ha producido, además de un deterioro de la convivencia, que no es un tema menor, pero sobre todo lo que se ha producido es una fractura social y una ruina económica absoluta, no solamente porque las empresas se están marchando, sino porque en los últimos datos se veía, la cifra del paro en Cataluña está aumentando, se está dejando de crear empleo y hay un deterioro evidente también en los servicios públicos, que al final eso se supone, o al menos yo creo que a los madrileños, en mi comunidad es lo que nos preocupa, los servicios públicos, una buena sanidad pública, la educación, los servicios sociales, todo eso en Cataluña se ha dejado de lado. Ha habido un deterioro evidente y sin embargo, a pesar de todo, en las últimas elecciones pues hubo una mayoría de catalanes que volvieron a votar esas opciones que precisamente son las que han provocado esta situación. Yo creo que es un tema muy complejo. Ahí ha habido un adoctrinamiento de la población, de los menores, por supuesto, en los colegios y sobre todo creo que ya más allá de una cuestión política, creo que el independentismo es algo que ha calado en el terreno de los sentimientos y por eso pues tenemos que hacer un esfuerzo para poder contrarrestar todo eso y efectivamente que los catalanes, esa mayoría de catalanes que no quiere ser independentista, pero ese número importantísimo de catalanes que sí quiere ser independentista, pues entienda que dentro del proyecto de España, que unidos somos más fuertes y unidos nos va a ir mejor. Ha mencionado usted las elecciones en Cataluña, elecciones que ganó el Partido de Ciudadanos, ganó, fue la primera fuerza política y parece que eso en fin, esa influencia se ha notado luego en las encuestas que se han hecho a nivel nacional también, hasta el extremo de que Ciudadanos va al alza, el Partido Popular a nivel nacional baja, el PSOE también sube y los héroes de Podemos también caen de forma bastante notable, ¿no? ¿Les inquietan a ustedes, porque me imagino que lo habrán analizado, esas encuestas que ahora mismo, bueno, pues sitúan al Partido Popular como primera fuerza política o empatada técnicamente con Ciudadanos? A mí, y yo lógicamente hablo por mí, no me inquietan absolutamente nada. ¿Por qué? Sobre todo porque yo siempre he creído que lo que ocurra con el Partido Popular solo va a depender de nosotros mismos, no depende de lo que hagan otros. A mí no me preocupan quiénes sean los candidatos de otros partidos, a mí me preocupa lo que nosotros hagamos, de qué manera nosotros, en lo que resta de legislatura, vamos a ser capaces de recuperar la confianza de los ciudadanos, de hacer las cosas bien, de solucionar sus problemas, de servir a las personas, que es para lo que nos han nombrado. Más allá de eso, hombre, yo creo que todas estas encuestas que están saliendo obedecen efectivamente a lo que ha pasado en Cataluña, donde en Cataluña, a mi modo de ver, ha habido un evidente voto útil de muchas personas a Ciudadanos porque pensaban que en ese momento era la alternativa al nacionalismo en Cataluña. Creo que también algunas de esas personas tienen que estar un poco decepcionadas al ver que Ciudadanos, que efectivamente ha sido el partido ganador, ni siquiera ha hecho el más mínimo intento, conversación o movimiento realmente para intentar gobernar. Yo creo que les ha entrado el miedo escénico y se han quedado un poco en un segundo plano. Dicho esto,
como digo, pues las encuestas reflejan, estas encuestas son ese reflejo precisamente de lo que ha pasado en Cataluña. Yo no creo, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, ni mucho menos lo creo, igual estoy equivocada, pero esas encuestas tuvieran un resultado similar, porque yo creo que al final los ciudadanos, cuando van a votar, cuando van a introducir la urna, más allá de proyectos que les puedan resultar atractivos por el papel, pues van a votar estabilidad, van a votar confiabilidad, van a votar verdaderamente un partido, gobiernos responsables, que trabajen, que hagan cosas, y yo estoy convencida de que cuando llegue ese momento, y quedan 18 meses, lo que estamos viendo ahora son esos sondeos también. Yo recuerdo que los sondeos previos a las elecciones generales del 20D también decían que Ciudadanos iba a mejorar en voto y no ocurrió. También decían que Podemos iba a hacer el sorpaso al Partido Socialista y no ocurrió. Por tanto, los sondeos, y menos cuando queda 1 año y medio para elecciones autonómicas y municipales, y mucho más, 3 años. Para las generales yo creo que eso... Pero, por ejemplo, están planteando ustedes hacer algo más. ¿Qué cree usted que debería hacer el Partido Popular? También el Gobierno de la Nación, porque compete fundamentalmente a la imagen del Gobierno y lo que pueda transmitir a toda España, para recuperar el voto que ahora mismo se ha perdido según esas encuestas. Decía, por ejemplo, Juan Manuel Moreno, el presidente del partido en Andalucía, hay que comunicar mejor. No sé si usted coincide con eso. Bueno, vamos a escucharle, y ahora me dice. Ni precipitarse en positivo ni en negativo, ni cuando van bien ni cuando van mal. Por tanto, lo que tenemos que hacer es estar pendiente, evidentemente, mejorar desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que hay un gobierno, el gobierno del Partido Popular, que acierta en cuestiones decisivas como es la recuperación económica, la creación de empleo, el mantenimiento de la soberanía de nuestro país, y por tanto lo que tenemos que hacer es contarlo mejor que nuestros adversarios políticos para que, lógicamente, podamos ilusionar a todos esos ciudadanos. ¿En qué cree usted que se debería mejorar? Bueno, yo creo que la comunicación indudablemente es importante, porque si tú haces muchas cosas y no las cuentas y no se entera nadie, pues eso se queda diluido. Pero a mí, muy por encima de la comunicación, creo que lo verdaderamente que tenemos que hacer es seguir trabajando, trabajar todavía más, trabajar con más esfuerzo, dejarnos la piel, trabajar con entusiasmo, no dejarnos llevar por el desánimo, ni mucho menos, hacer cosas y además hacerlo con mucha cercanía con la gente, en la calle, la política hay que hacerla en la calle, hablando con los ciudadanos, escuchándolos, rectificando aquellas cosas que hagamos mal y sobre todo con muchísima humildad. Yo creo que la mejor receta en la vida es el trabajo, siempre. Y nosotros aquí en Madrid, en el gobierno que presido y en el Partido Popular, tenemos nuestra frase, que es nosotros a lo nuestro. Es decir, a nosotros nos da igual lo que digan los unos, los otros, los medios, a nosotros nos importa los ciudadanos y nos importa trabajar. Y lo nuestro es precisamente eso, lo nuestro son los madrileños, los ciudadanos, el trabajo que nos han encomendado, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y trabajar, pues eso, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con honestidad. Y yo creo que al final eso la gente lo nota, lo reconoce. Sinceramente yo creo que va a ocurrir eso. Bueno, ¿cree usted, bueno, no sé, hay quien dice, hombre, a lo mejor podría haber un cambio de gobierno, que eso siempre sería bueno, nombrar a algunos ministros más políticos, que se fajaran más en la calle? No sé si ustedes eso lo evalúan, lo valoran, lo comentan. Bueno, yo creo que las crisis, que se llaman, pero en realidad no son crisis, porque yo creo que cambios en gobierno, mi opinión particular es que de vez en cuando está bien hacerlo, porque sirve para revitalizar el gobierno. Yo, justamente a la vuelta del verano, en septiembre, a mitad de legislatura, precisamente hice cambios de gobierno, cambié algunos consejeros para revitalizar el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, Rajoy lleva 1 año gobernando. Yo creo que tampoco se puede pedir, primero, que le corresponde a él decidir si quiere hacer algún cambio o no y si las cosas van bien, ¿por qué va a hacer cambios? Es una decisión que le corresponde a él, pero en cualquier caso yo creo que en 1 año de gobierno es muy poco tiempo como para verdaderamente verse en la necesidad de tener que cambiar las cosas. Cuando las cosas objetivamente desde el punto de vista de los resultados, yo creo que se están haciendo bien muchas cosas. Ha habido hay más de 600.000 personas que están trabajando, que no estaban trabajando hace 1 año. En Madrid tenemos 120.000 personas que han encontrado trabajo en el último año. Eso significa, al final, más allá de las cifras, que cada día hay 327 personas que están trabajando. Por poner un ejemplo de algo que creo
que todavía a los españoles es lo que más nos importa, lo que más nos preocupa, porque aunque estamos saliendo de la crisis, desgraciadamente todavía hay mucho desempleo y yo creo que todos tenemos en nuestras familias pues nuestros hijos, nuestros familiares que todavía no han encontrado trabajo. Por eso creo que es importante también hacer una valoración de la gestión que se está haciendo tanto en el Gobierno de España como en los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Vamos a recordar algo que usted decía ayer en un desayuno informativo, por cierto, a propósito de la corrupción en general y sobre todo lo que está pasando en la Asamblea de Madrid y esa comisión de investigación que teóricamente está investigando la corrupción de años atrás. Vean. Por no hablar del hecho insólito de una comisión supuestamente de investigación, más bien es una comisión de linchamiento al Partido Popular, que la oposición ya no sabe cómo estirar más, alargándola otro año, con tal de llegar a las elecciones con un único propósito: hacer un uso partidista de las instituciones para tratar de perjudicar de una manera clara al partido más votado por los madrileños. ¿Está sirviendo para algo realmente esa comisión? Bueno, más allá de lo que usted dice. Bueno, yo la verdad es que estoy muy decepcionada con la comisión por una razón. Nosotros hemos participado en la misma, tenemos, además, lo hemos dicho desde el primer momento, tolerancia cero frente a la corrupción. Venga de donde venga y afecte a quien afecte, y creo que además mi gobierno lo está demostrando. De hecho, nosotros hemos sido los primeros que cuando hemos detectado algún hecho irregular lo hemos puesto en conocimiento del fiscal. Tenemos el código ético más estricto de todos los partidos políticos y lo aplicamos, porque cuando hay un imputado por corrupción renuncia o se le cesa en ese mismo momento, cosa que no hace el resto de los partidos, porque sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos 2 concejales triimputados por corrupción y nadie les pide que dimitan, o los 4 que hay en Alcalá de Henares que están soportando al gobierno socialista y nadie les pide que se dimitan. Nosotros sí. Por tanto, yo creo que nuestra posición frente a la corrupción está muy clara. Lo que ocurre con esa comisión, que realmente esa comisión ya no es una comisión de investigación, es una comisión, como he dicho ahí, de inquisición, una comisión de linchamiento del Partido Popular. Y además nosotros hemos abandonado la comisión básicamente por 3 motivos. En primer lugar, es que pensamos que ya se está cometiendo un fraude de ley. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento dice de una manera muy clara que las comisiones de investigación todas tienen que tener una duración determinada y un objeto determinado. Y en este caso no es así, porque no hay precedente en toda España, no sé si en el mundo lo hay, de una comisión de investigación que haya durado tanto. Si es que llevamos 2 años y medio y ahora lo quieren alargar otro año para llegar a las elecciones. Pero para que seamos conscientes de la doble vara de medir que hay además con este tema, Ciudadanos, que está apoyando al gobierno socialista también en Andalucía hemos tenido el mayor caso de corrupción política de toda España con el caso de los ERES. Allí hubo una comisión de investigación, ¿sabe cuánto duró? 1 año. 1 año y medio, creo, como mucho, se cerró. Y aquí en la Asamblea de Madrid llevamos 2 años y medio y ahora otros 3 años y medio hasta llegar a las elecciones, en primer lugar. En segundo lugar, hay un informe de los propios letrados de la Cámara diciendo que no se pueden abrir causas generales contra los partidos. Y en esta comisión lo que se ha abierto es una causa general contra el Partido Popular, como forma de desgaste. Entonces yo estoy viendo con asombro que la oposición a mí no me controla mi gobierno. Solamente quieren hablar de corrupción y además todos los casos que se están tratando es que son de gobiernos anteriores, de legislaturas anteriores, algunos incluso de hace 10, 12, 15 años. Entonces yo a veces digo, tan mal igual no lo estoy haciendo porque a mi gobierno no lo controlan. Pero sobre y luego el caso en tercer lugar, ya termino, nosotros hemos abandonado la comisión porque es que aquello ya era una cosa tremenda. O sea, ya no era crítica política, era un nivel de insulto, de descalificación permanente, sobre todo por parte de la portavoz de Podemos, de una manera tan permanente. Bueno, allí se decían cosas que si no se dijeran en sede parlamentaria, pues ya hubieran sido objeto probablemente de querellas por difamación en muchos casos. Y claro, nosotros ya en eso ya no queremos participar. Que se reúnan, que hagan comparecer a quien quieran, pero nosotros ya no vamos a servir de coartada para algo que realmente lo que estamos viendo ahora es que nunca han querido realmente llegar hasta el final de nada, sino simplemente descalificación hacia el Partido Popular, que ha sido el partido más votado por los madrileños y que lo que se quiere, bueno, pues es echar
tierra sobre nuestra gestión. Pero en ese sentido le pregunto, señora Cifuentes, ¿hay alguna base que justifique esa acusación, por ejemplo, que hacen de que están ocultando ustedes información de este caso Lezo, que afecta al expresidente González sobre el tema Canal, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero que quiero decir es que el caso Lezo surge como consecuencia precisamente de que el gobierno que yo tengo el honor de presidir pone en conocimiento de la Fiscalía unas supuestas irregularidades que vemos como consecuencia de la compra por parte del canal de Isabel II de una empresa en Brasil, de la empresa Emisau. Y a raíz de ahí precisamente surge todo. Es decir, es tan falsa esa acusación que se dice de que nosotros estamos torpedeando, interfiriendo en la documentación, que, bueno, solamente decir que en el asunto del canal se han mandado más de 730, creo, documentos. Es decir, que es que hemos mandado muchísimos documentos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que, como digo, mandamos 700 y pico y concretamente había unos 60 aproximadamente, unas actas y demás, sobre las cuales el abogado de la Comunidad de Madrid, el abogado general, tenía dudas de si por estar dentro del sumario se tenían que mandar o no, y lo que se hizo fue hacer una consulta al juzgado para preguntar si efectivamente se podía mandar esa documentación o no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues realmente ha habido un error humano de un subdirector general, error por el cual además ya ha sido cesado porque realmente es un error humano, pero un error grave, que lo que ocurrió fue que en verano, en pleno mes de agosto, no sé si fue el 18 o el 20, llegó un fax del juzgado que remitió además, no digamos al organismo que había hecho la consulta, sino a otro diferente, y a partir de ahí pues ese fax se traspapeló, donde básicamente lo que nos decía el juzgado es que no había ningún problema para entregar esa documentación. Nosotros, en el momento en que hemos tenido constancia de que efectivamente el juzgado no tenía problema en que se entregaran esos 69 documentos, lo que hemos hecho ha sido entregarlos. Creo que hoy ya, pues no, si no se ha entregado la totalidad, se ha entregado en gran parte. El resto de los documentos creo que estaban pendientes de que, como eran documentos que pertenecían a sociedades fuera de España en la cual nosotros no tenemos mayoría, creo que había que hacer algún trámite formal para solicitar el permiso a las juntas de accionistas. Pero quiero decir que nosotros no tenemos ningún problema en entregar documentación, pero si hemos entregado más de 700 documentos, ¿qué problema vamos a tener en entregar la documentación? Si no se ha hecho, insisto, es porque la Abogacía General tenía el criterio de que podía haber algún tipo de duda respecto a esa documentación, pero en cuanto esa duda se ha solventado, se ha entregado. Es decir, no hay un gobierno... O sea, que ustedes no han puesto ninguna objeción ¿Pero cómo vamos a la entrega o no, sino absolutamente que ninguna. Ha sido una decisión técnica. Totalmente técnica de la Abogacía General, absolutamente ninguna. Nosotros estamos colaborando estamos colaborando tanto con la justicia, que de hecho nosotros solicitamos y ha sido admitida nuestra personación, tanto en el caso Púnica como en el caso Lezo, y ha sido admitida precisamente porque desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que estamos haciendo es colaborar con la justicia, defender los intereses de los madrileños. ¿Quién ha respondido, por cierto, la oposición a esa propuesta que usted hacía ayer de pacto por la regeneración democrática y la transparencia? Que es una forma de intentar consensuar un código ético común en el que, si se está en la oposición como se está gobernando, se respeten, en fin, de alguna forma, las peticiones de responsabilidad política que se hagan, ¿no? En todos los sentidos cuando aparecen estos casos, pero que sean siempre en la misma dirección. Efectivamente, que las normas sean las mismas. Que sean las mismas, que se rijan por las mismas reglas del juego. Lo que no puede ser es que la consecuencia de una imputación dependa no del hecho incorrecto, sino de que el imputado sea del Partido Popular o sea de otro partido, que es lo que está pasando ahora mismo, porque cuando es del Partido Popular se pide la dimisión, cuando es de otro partido todo el mundo mira para otro lado, como ha ocurrido, como está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid o en Alcalá de Henares, o tantos ejemplos, bueno, en Andalucía, por poner otro ejemplo de un gobierno apoyado por Ciudadanos, gobierno socialista, el alcalde de Granada imputado, allí nadie ha pedido su dimisión. Hubo un consejero que estuvo imputado varios meses, consejero de Economía, nadie pidió su dimisión. Es decir, que es que hay una vara de medir doble, un doble rasero evidente. Yo creo que es bueno... ¿Y están de acuerdo en reunirse con usted y hablarlo esto para llegar a un nosotros hemos planteado, creo que la necesidad de que tenga que haber un pacto y un acuerdo, no solamente para imponer unas normas comunes, sino de verdad para dar pasos y seguir avanzando. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hace casi 2 años, en mayo de 2016 y en marzo de 2016, aprobamos 2 proyectos de ley de regeneración democrática
pues que recogían medidas que yo creo que son importantes, como por ejemplo la eliminación de los aforamientos, la limitación de los mandatos del gobierno, el mío también propio como presidenta, la reducción del número de diputados, un régimen de incompatibilidades mayor para todos los diputados. Es decir, es que estas dos leyes el gobierno las aprobó y las remitimos al Parlamento para su aprobación. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros no tenemos mayoría y no podemos per se solos aprobar leyes, porque si no fuera así, estas leyes ya estarían aprobadas. Entonces, la oposición, el tripartito de oposición, que nosotros le llamamos al Partido Socialista, a Podemos y a Ciudadanos, les llamamos el tripartito de oposición porque es que votan juntos en 7 de cada 10 ocasiones en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues el tripartito de oposición, estos dos proyectos de ley los tiene paralizados y entonces al final no hemos sido capaces de aprobar unas reglas, unas normas, unas leyes mínimas de regeneración democrática. ¿Y yo qué es lo que estoy planteando ahora? Que empecemos no de cero, sino a partir de esas dos leyes que ya están aprobadas por el Gobierno y en sede parlamentaria, que se reactiven, que se modifiquen, si es que hay que modificarlas, pero que se aprueben y que seamos capaces efectivamente de ponernos de acuerdo todos los partidos en unos mínimos para que se cumplan, porque sinceramente creo que eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. Y en relación con el caso Lezo y su antecesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de todo lo que se ha dicho y escuchado y visto, a través de lo que se ha ido filtrando del sumario, ¿a usted eso le ha sorprendido o le ha defraudado? Mire, yo de este asunto yo creo que es indudable que no para mí, sino para cualquier persona del Partido Popular, pues ver a dirigentes que han tenido cargos de muchísima responsabilidad, y me refiero al anterior presidente, al anterior secretario general, en la situación judicial en la que están, pues es algo pues muy duro, porque han sido compañeros nuestros y han tenido cargos de responsabilidad, y muchas personas, y no hablo solo por mí, creo que hablo en nombre de miles de militantes del Partido Popular. En Madrid tenemos casi 70.000 y creo que puedo hablar casi en nombre de todos ellos. Pues verdaderamente estamos muy decepcionados, estamos muy indignados de que haya habido personas de que presuntamente hayan utilizado su militancia política pues para hacer un mal uso de los fondos públicos y hayan defraudado la confianza de los ciudadanos. Es verdad que esto está todavía, y yo no quiero tampoco ir en contra de la presunción de inocencia de nadie, porque al fin y al cabo es un juez el que debe de dictaminar, pero indudablemente esto para nosotros ha sido un mazazo absoluto. Más allá de eso, pues lo que queremos es que la justicia actúe rápido. O sea, lo que no puede ser es que en algunos casos, como por ejemplo el caso Gürtel, en el cual se están juzgando hechos que se cometieron y que ocurrieron hace más de 15 años, y todavía no hay una sentencia firme. Y claro, al final los ciudadanos tienen la sensación de que esto es algo que no cesa. Y yo quiero decir a todos los que nos estén escuchando que no, que en Madrid, con el gobierno del Partido Popular, que yo tengo el honor de presidir desde hace 2 años y medio, estamos llevando a cabo una gestión no solamente honrada, sino transparente. Creo que la transparencia en la gestión, es decir, que al final cada ciudadano sepa cada euro dónde va, creo que es un buen antídoto contra la corrupción también. Y de hecho nosotros, y creo que esto es una noticia buena, hemos pasado en apenas 2 años de ser, de todo el ranking de transparencia internacional y de DINTRA, que son quienes miden la transparencia de las comunidades, éramos la última comunidad en transparencia y ahora estamos en el top, es decir, somos la comunidad más transparente. Yo creo que, bueno, se están tomando medidas efectivamente para que los ciudadanos sepan y tengan la certeza de que somos un gobierno honrado, que trabajamos exclusivamente porque queremos mejorar las cosas, porque queremos solucionar problemas y que desde luego la corrupción es cosa del pasado y estamos teniendo tolerancia cero frente a la corrupción. Y vuelvo a decir, venga de donde venga, a mí me da lo mismo que sea un corrupto del Partido Popular o del Partido Socialista, bueno, me da lo mismo. Me duele más, lógicamente, si es de mi partido, pero la corrupción hay que combatirla exactamente con la misma fuerza, venga de donde venga. Bueno, vamos a ir concluyendo, Presidenta. Hay un tema que ahora mismo está de plena actualidad y que va a ser objeto de atención y mucho debate en los próximos días. La prisión permanente revisable. Ya sabe que hay partidos de la oposición que quieren derogarla, el Partido Socialista, el Partido de Podemos, contarán con mayoría en la Cámara para derogarla. Y también hay un partido que es Ciudadanos que se abstiene, está ahí como en tierra de nadie. ¿Por qué cree usted que no debe ser derogada esa prisión permanente revisable que entró en vigor hace 3 años con la reforma del Código Penal y que ahora se ha puesto de actualidad en el caso Diana Quer e incluso en el caso de este
este asesino que mató a sus 2 hijas en Pontevedra concretamente, y que su esposa está llevando a cabo una campaña muy intensa para que no sea derogada. Bueno, a mí me parece que la prisión permanente revisable es una medida absolutamente acorde al Estado de Derecho y creo que era una medida muy necesaria porque realmente hay algunos crímenes que son especialmente horrendos, crímenes sexuales contra niños, con asesinatos que necesitan, digamos, algún tipo de medida adicional y por eso es una prisión permanente, pero con la posibilidad de revisar para efectivamente verificar pues, que se ha producido una reinserción del presunto delincuente y demás. Yo estoy absolutamente a favor, y lo digo así de claro, de la prisión permanente revisable para casos de terrorismo, para casos de asesinatos, de violaciones de niños, de niñas, de menores. Y por supuesto creo que el hecho de que se pudiera aprobar en el Código Penal pues fue un avance que desgraciadamente ahora, de manera insólita a mi modo de ver, el Partido Socialista Podemos pues quieren derogar y a mí me parece preocupante que Ciudadanos se ponga de perfil, porque claro, esto de ponerte de perfil y decir ni sí ni no, ni todo lo contrario, porque al final con la abstención de Ciudadanos pues va a salir adelante esa derogación. Nosotros hemos presentado precisamente el Partido Popular, bueno, lo hemos presentado en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas, pero en Madrid hemos presentado una proposición no de ley para que la Asamblea de Madrid se posicione claramente a favor de la prisión permanente revisable y yo lo que pido a Ciudadanos es que nos apoyen, porque creo que, lo digo de verdad, creo que la mayoría de la sociedad española está totalmente a favor de una medida que es una medida además que se aplica en muchísimos otros países europeos. En Francia, en Alemania, pero ¿qué problema hay? En Dinamarca, ¿qué problema hay? Si es una medida que es perfectamente legal, en el Reino Unido también. ¿Y por qué de repente se quiere quitar cuando, además, desgraciadamente estamos viendo unos crímenes tan horrendos de personas que están asesinando, violando y saliendo a la calle? Lo que queremos es ver a esos delincuentes, que lo diga un juez, por supuesto, y con todas las garantías legales, pero en prisión, que no puedan salir hasta que no esté verdaderamente acreditado que esas personas no se han reinsertado y que no van a volver a violar, a asesinar, a matar o a delinquir. Desde luego las encuestas, los ciudadanos en esas encuestas que se están haciendo mayoritariamente están a favor de que se mantenga la prisión permanente. Yo desde luego lo voy a defender, vamos, hasta el último aliento. Bueno, hemos salido a la calle, Presidenta, y hemos preguntado por Cristina Cifuentes, por la presidencia de la Comunidad de Madrid, por el gobierno de la Comunidad de Madrid, a ver qué conclusiones sacan algunos de los ciudadanos interrogados o entrevistados. ¿Qué le parece la gestión de Cristina Cifuentes en estos 2 años? Hay mucho que trabajar y no creo que se esté abordando los verdaderos problemas. Para mí fatal. ¿Por qué? Porque no me gusta, ya está. ¿Usted está contenta en la Comunidad de Madrid? Sí, sí. ¿Todo bien? En general, sí. Pues mira, el transporte sigue siendo muy caro, yo creo, el transporte público. El bono vale muy caro. ¿Y usted qué cree que puede mejorar Cifuentes? Pues muchas cosas. Preocuparse de cercanías en Madrid, por ejemplo. De abrir un negocio y llevamos desde junio intentando abrir un negocio. O sea que demasiada burocracia. Demasiada para todos. En algunos aspectos fallan, en otros pero se puede mejorar. No, a mí me atienden bien. Pues como siempre, pues la corrupción. Por lo demás, sí, más o menos. Siempre hay algo que mejorar. Yo creo que sanidad, educación, mal, la verdad. ¿Por qué mal? Es que no me gusta Cifuentes. Yo creo que del PP es de lo mejorcito que tiene. Mejor la presidencia de gobierno, sí, lo vería mejor. Está bien la presidencia del gobierno, por lo menos. Bueno, yo doy la razón a algunos de los ciudadanos que han dicho que siempre hay cosas que mejorar, y muchas además, muchísimas. Pero yo creo que más allá de eso, lo importante es que estamos haciendo esfuerzos por intentar mejorar, y de hecho, bueno, pues esfuerzos en sanidad, en educación, en servicios sociales, esfuerzos importantes, aumentando año a año los presupuestos. Este año, por ejemplo, a sanidad vamos a dedicar 235 millones de euros más que el año pasado, más de 8.000 millones en total. A educación vamos a destinar 160 millones de euros más, a política social vamos a destinar 134 millones de euros más, es decir, esfuerzos se están haciendo. Lo que pasa es que a veces los ciudadanos, por ejemplo, había un ciudadano que decía, las cercanías tienen que mejorar ya, pero es que las cercanías no depende de la Comunidad de Madrid. Nosotros gestionamos Metro, que sí depende de la Comunidad de Madrid, las cercanías dependen las cercanías dependen del Ministerio
Ministerio de Fomento. Perdón, sí, estamos hablando de cercanías de Ahí tren, vamos, entonces eso no depende de nosotros. Sí. Y dice otra persona, bueno, es que el transporte es muy caro. Bueno, el transporte, llevamos 3 años con las tarifas congeladas, sin subirlas, y precisamente siendo conscientes de que el transporte público es un servicio esencial, pues hemos puesto en marcha nosotros el abono transporte joven de solo 20 euros, que además lo ampliamos hasta los 26 años, que ha permitido que más de 1 millón de jóvenes se puedan estar beneficiando de esa tarifa plana por solo 20 euros, cuando antes en algunos casos pagaban 100, 80, 60, era 35 el más barato, ahora pagan 20 hasta los 26 años, precisamente para facilitar un poco, pero bueno, junto con esta medida pues se están haciendo muchas cosas. Hemos bajado las tasas universitarias por 3er año consecutivo, los precios de las escuelas infantiles, hemos contratado más de 1000 profesores nuevos, ahora acabamos de firmar, por cierto, un acuerdo sectorial educativo que va a suponer la contratación de un número muy importante de profesores. Es decir, si estamos trabajando, pero yo soy consciente de que hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Bueno, una cosa más para concluir, Presidenta. Luego vamos a comentar el caso de esta joven estudiante de 17 años, Alejandra, fallecida tristemente después de ser arrollada, atropellada, en una carretera, por cierto, que los vecinos venían quejándose. Es una carretera que está en el límite justo entre la Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla-La Mancha. Carretera, la verdad, que tiene un arcén mínimo, inexistente. No sé si van a valorar ustedes la posibilidad de que esa carretera mejore, dado que ya no se puede recuperar la vida de Alejandra, pero a lo mejor sí, y darle la razón a los vecinos, decir, oiga, vamos a arreglar esto. Bueno, el problema de la vida de Alejandra sobre todo es, y yo lo primero que quiero es mandar todo mi cariño a su familia, porque es la peor circunstancia en la que nadie se puede encontrar, sobre todo la persona que la ha atropellado y que además de una manera terrible, huyendo, o sea, una cosa que es... Que puede haberle salvado la vida a lo mejor. Pues no se sabe. Yo la verdad es que, bueno, a mí me parece, como madre que soy, verdaderamente aterradora la situación y creo sinceramente que es mejor no hacer esas hipótesis, pero en cualquier caso, bueno, es un delito y yo lo que espero es que esta persona, este criminal, pague ante la justicia por lo que ha hecho de atropellar a una niña, dejarla tirada, huir. O sea, es una cosa verdaderamente terrible. Más allá de eso, pues evidentemente no por este caso, sino nosotros estamos ya haciendo esfuerzos para mejorar y invirtiendo para evitar precisamente muchos accidentes de los motoristas, los arcenes. Hay muchas cosas que mejorar, mucho mantenimiento que invertir. Efectivamente, hay calles que son muy peligrosas, hay que intentar, en la medida de lo posible, pues poner arcenes y, sobre todo, mejorar también la señalización. Es decir, todas las medidas que se tomen en este sentido, pues siempre van a ser pocas, porque tenemos una red de carreteras extensa y porque, efectivamente, al final, la vida de las personas tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Y en este caso, bueno, yo vuelvo a decir, es un caso verdaderamente lamentable, sobre todo por las circunstancias en las cuales se ha producido. Doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, ocasión. Encantada. Gracias. Y bueno, un gusto siempre estar con vosotros. Pues hasta una próxima ocasión. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para que el señor Encina y el señor Paco, está mal, es que no veía, nos cuenten qué han escuchado hoy en la Moncloa, porque Rosell y Encinas han estado muy pendientes, han pegado la hebra en los corrillos que se han formado y han estado muy atentos a lo que ha dicho el presidente del Gobierno en ese encuentro con muchos periodistas hoy en la Moncloa, que se pospuso desde la Navidad, de antes de Navidad a hoy, pero que siempre tiene su rédito político, evidentemente, e informativo. Así que de eso vamos a hablar enseguida. Hasta ahora. Gracias. Bueno, son las 11:25. Paco Rosell, hemos hablado, habéis estado hoy en la Moncloa, vamos a ver. Entre otras cosas. Titular de lo que has escuchado del presidente sobre Cataluña, evidentemente, ya vamos a recordar a nuestros espectadores que tanto Juntos por Cataluña como Esquerra Republicana se empeñan en mantener como candidato a investir. Otra cosa es que luego lo permitan, se empeñan en mantener como candidato a investir a Puigdemont. Hoy Rajoy ha hablado de todo esto. Sí. Él a esa hora... Este mediodía decía, este señor está totalmente descartado. Además, el 155 está ahí. Si se empeñan, pues seguirá adelante.
Bueno, yo creo que el acto de hoy, que era efectivamente la copa tradicional de Navidad que da el presidente, como otras instituciones, pues ha sido un momento, yo creo que importante en el sentido de saber cuál era la idea que transmitía el presidente, el estado de ánimo del propio presidente después de lo que ha ocurrido en Cataluña, las encuestas y un poco lo que se avecina en esta misma semana, donde se va a constituir el Parlamento de Cataluña, y sobre todo después del pacto que hoy se ha materializado o que hoy se ha dado a conocer por parte de Puigdemont, en el sentido de que quiere empeñarse en ser investido de forma telemática. La impresión que ha dado el presidente es muy decidido en el sentido de aplicar el 155. Esto es una reunión de periodistas, pero con tal número de periodistas no se presta mucho a confidencias, porque rápidamente se sabe. Es más, algún periodista le ha dicho, presidente, es que en esta sala se oye no hay no se oye bien, no es una buena acústica. Dice, pero precisamente por eso lo organizo aquí. Es un poco la flema del presidente. Para cuando pegues la hebra que no te enteres de todo. Exactamente. Pero bueno, por un lado, muy decidido a aplicar el 155 hasta sus últimas consecuencias, es decir, si el señor Puigdemont pues sigue ahí y sobre todo si arrastra tanto a su partido, el PDeCAT, como a Esquerra Republicana a investirlo en esas condiciones, aplicaría el 155 y tendríamos la circunstancia de un Parlamento constituido y el Gobierno aplicando el 155, situación bastante conflictiva a la que nos abocamos. Y por otro lado, ahora la digestión un poco de las encuestas de opinión en todos ellos. Y él, pues como siempre, aparentando una flema extraordinaria, como si la cosa no fuera con él, ¿no? Pero es evidente que en el run-run de ministros y de altos cargos que allí había en esta copa de la Moncloa, pues hay una sensación de que el presidente puede tomar decisiones a corto plazo. Elegirá el momento. Por ejemplo, si se va Luis de Guindos, no se va Luis de Guindos. Bueno, eso parece que si saliera el ministro de Economía a un cargo europeo, como se viene barajando, es evidente que esa sería una condición. Quizá para ampliar el número de ministerios e incorporar algunas personas, incluido el sustituto de Luis de Guindos. Pero bueno, de momento no se dice nada, pero yo creo que está un poco en el run-run de que se puede estar cocinando y nos puede sorprender el presidente en cualquier momento con estos cambios de ministro. Pero como Rajoy no es de muchos cambios y la primera sustitución que tiene que hacer es el de jefe de gabinete y todavía no la ha hecho, cualquier cosa es posible. Carmelo, tú, de lo que te has enterado. Bueno, es verdad que la acústica es mala, se oye mal y además se montan esas especies de melés en torno a esos corrillos intensos y yo creo que hablan deliberadamente bajo. Entonces yo, hoy que tenía prisa porque tenía que coger un ave, lo que he hecho ha sido esperar al presidente nada más entrar y he estado 10-12 minutos con él solo hablando un poco a ver si pillaba algo. Bueno, pues yo creo que el gobierno está a la expectativa, es un gobierno a la expectativa, temiéndose lo peor en materia de, digamos, de aspavientos por parte del separatismo, sobre todo del candidato de Juntos por Cataluña, del señor Puigdemont, pero confiando, esto sí que lo ha dicho el presidente, dice, yo confío en que, bueno, que después de hacer todos los números que sea, se imponga la razón, corra la lista y tengamos una estabilidad, que es lo que está, en definitiva, necesitando Cataluña. O sea, que los 5 de Bruselas se queden allí y corran la lista, porque estos van a poder votar, a pesar de que ellos lo hacen, pues eso. Vamos a ver, hay que recordar que hay 5 en Bruselas y 3 en la cárcel. Y 3 en Extremera, 3 en la cárcel, ¿no? Entonces, bien, o sea, aquí va a haber ruido. Y yo creo que el gobierno es consciente. También he estado un rato hablando con el ministro de Justicia y es en la misma línea, como no podía ser de otra manera. O sea, ellos temen que hagan sus números, por decirlo de alguna manera, que montes el show y esto que ha ocurrido hoy, de este acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña, nos lo confirma. Puigdemont es el candidato, pero no dicen nada en el acuerdo, observar que no se concreta nada de cómo va a ser. Cómo van a intentar esa investidura. No se habla nada de que vaya a ser por la vía telemática, de eso no se pronuncian, porque la vía telemática no la quiere Esquerra Republicana de Cataluña, no la quiere, lo ha manifestado una y otra vez. Ellos han dicho que esta vez escucharán a los letrados de la Cámara, y los letrados de la Cámara ya sabéis en qué términos se han pronunciado. Que eso no es posible. Entonces, yo sí que creo, y termino ya, yo sí que creo, y en eso está el gobierno, así que van a llevar al límite todas estas cosas, van a hacer todo el ruido posible y todos los números posibles, que son imprevisibles, porque ya sabéis que son imprevisibles, pero que al final
no tienen más remedio que correr a la lista tanto por parte de los que están en prisión como parte de los que están en Bruselas. Bueno, y que se estabilice un poco. Pero, de todos modos, yo no sé a quién he escuchado, lo estaba comentando antes con Paco de los independentistas, que decía dos cosas. Primero, que cómo que no se iba a poder hacer la investidura telemática si se puede que no esté escrita en contrario. Cosa que luego, si habéis escuchado la entrevista de Felipe González, decía eso, que es una broma, pues entonces si dicen broma. Que venga un elefante, claro, también puede el elefante votar o pueden investir a un elefante. Pero después han dicho, bueno, pero si esto no figura, lo que tenemos que hacer es hacer una reforma de urgencia en 24 horas y así podría ser. Lo que está claro es que el grueso, yo creo, incluso de los propios independentistas, están en contra de eso. Están en contra, aunque no lo... Eso se puede decir... Perdóname, Paco, vamos precisamente a poner en situación y contexto a nuestros espectadores, porque todo esto tiene que ver con lo último que han decidido esta misma tarde los dos partidos separatistas que tienen mayoría en la Cámara junto con la CUP, Esquerra de República de Cataluña y Juntos por Cataluña. Han decidido que el candidato a investir tiene que seguir siendo, o debe seguir siendo, Puigdemont, a pesar de las circunstancias. Porque dicen que quieren restituir al presidente, en fin, huido, para ellos no, al presidente destituido. A ver, cuéntanos. Pero vamos por partes, porque esto lleva una cronología que empieza por lo que veremos mañana mismo. Estamos efectivamente en la cuenta atrás para el nuevo Parlamento. ¿Qué es lo que sabemos de lo que va a ocurrir mañana? Hombre, de entrada sabemos que se da comienzo a la legislatura en Cataluña y poco más. Es que ni siquiera sabemos cuánto va a durar la legislatura, porque otra de las posibilidades que están encima de la mesa es que haya que repetir las elecciones. Eso, por tanto, es lo que sabemos que va a ocurrir mañana. ¿Quiénes serán los protagonistas? Lo estaba explicando Carmelo Encinas hace unos instantes, los diputados del Parlamento, en concreto los 127 que estarán presentes, los 3 que efectivamente están encarcelados, que en virtud de lo señalado por el juez Llarena podrían votar por delegación. No es todavía una certeza que vayan a hacerlo por delegación, como tampoco lo es cuál sería la reacción del gobierno si finalmente los 3 diputados encarcelados votan por delegación. Podría incluso el gobierno recurrir esa decisión, insisto, en principio avalada por el juez Llarena. Y parece descartado, eso sí, que los 5 diputados que están en Bruselas acudan mañana a esa votación en el Parlamento de Cataluña. Pero en concreto, ¿qué es lo que se elige? Porque, por eso te decía que vamos por partes, mañana no hay la elección de Puigdemont o de cualquier otro candidato a la presidencia de la Generalitat. Mañana lo que se elige en concreto es el presidente de la mesa, los 2 vicepresidentes y los 4 secretarios de la mesa. Es importante porque ellos, entre otras cosas, pueden hacer una primera interpretación de si se puede o no votar si Puigdemont es elegido por vía telemática. Sería una interpretación torticera, muy retorcida del reglamento de la Cámara, que además no es el último texto legal. Por encima del reglamento de la Cámara, obviamente, están el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Pero esa primera decisión dependerá de la mesa, que es lo que se elige. ¿Y cómo se elige a ese presidente, vicepresidente y secretario de la mesa? La primera votación exige que el candidato obtenga la mayoría absoluta, una opción que parece, a tenor de los resultados de las elecciones, totalmente descartable. Pero en segunda votación ya valdría, para que salga adelante una de las candidaturas, una mayoría simple. Así llegaríamos hasta una cuarta votación si hay sucesivos empates, cosa que también parece descartable. El reglamento lo que contempla es que si se llega a la cuarta votación con empate, entonces sería el candidato del grupo con más diputados. Sería en este caso, por tanto, el diputado de Ciudadanos. Ya digo que también esa posibilidad parece descartada. Esas son las mayorías. ¿Cómo sabemos que va a ser esa votación? De lo que se viene desprendiendo en las declaraciones de los responsables políticos de cada grupo en los últimos días. Sabemos que los independentistas suman esos 65 escaños, de Juntos por Cataluña, de Esquerra Republicana y de los antisistema de la CUP. En el bando de los constitucionalistas encontramos los 37 diputados de la formación que ganó las elecciones, Ciudadanos, los 17 del PSOE y los 3 del Partido Popular, suman por tanto 57. ¿Qué ocurre con los 8 diputados de En Comú Podem? Ellos ya han dicho que no van a apoyar a ninguno de los 2 candidatos, a ninguno de los candidatos, José Luis, el PP. De los bloques. Son 4, efectivamente, son 4 al final. Son 4 porque el que bailó finalmente fue para el Partido Popular. Pero la clave estaría
En los 8 diputados de En Comú Podem, ellos ya han dicho que no van a apoyar en ninguno de los candidatos de ninguno de los bloques, incluso a pesar de que Ciudadanos le ofreció a En Comú Podem la posibilidad de que fuera uno de sus representantes, uno de sus 8 diputados, el presidente del Parlamento, a cambio de que no apoyaran la opción independentista y se fueran al bloque constitucionalista. Esa posibilidad, incluso la de presidir el Parlamento de Cataluña, que les había ofrecido Ciudadanos, fue rechazada por En Comú Podem. Digo que el resultado de esa votación es importante porque de ahí va a ser esa primera interpretación del reglamento y ellos serían los que podrían permitir en una primera instancia la votación telemática del presidente de la Generalitat, es decir, la candidatura que hoy han hecho oficial Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña de Puigdemont. De esa posibilidad, sabes que los independentistas están diciendo, claro, es que no hay ningún texto escrito que lo prohíba, no hay ningún apartado del reglamento de la Cámara que diga no se puede elegir a un presidente por vía telemática. Claro, la respuesta de Felipe González hoy en la cadena SER es evidente. Tampoco hay ningún texto, tampoco hay ningún apartado del reglamento que ponga que el Parlamento de Cataluña no puede elegir a un elefante. Dice, no, lo que no prohíbe el reglamento se puede hacer. Digo, imagínese, podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente, porque no lo impide el reglamento. Pero parece que están dispuestos, ¿eh? Parece que los independentistas están dispuestos a elegir el elefante. Escuchen lo que decía Núria de Gispert. Núria de Gispert, que fue presidenta del Parlamento catalán y que recuerda lo que ocurrió en esa misma Cámara este verano. Y ella dice que hay que cambiar el reglamento en cuestión de 24 horas para poder que podamos elegir un elefante o poder elegir un presidente por vía telemática. Oye, pues se hace. Per tant, tindrà feina la mesa d'edat. I dic la mesa d'edat perquè ja no és la mesa actual la que ha de plantejar aquesta delegació de vot. És la següent. Per tant, si s'ha de reformar el reglament i s'ha de reformar en 24 hores, doncs s'haurà de fer. Pero ya digo que eso será un paso posterior, porque de momento lo que se elige mañana, lo que eligen los diputados del Parlamento catalán, es entre estos dos candidatos. Por un lado, el señor Roger Torrent, que es el elegido por Esquerra Republicana y por Juntos por Cataluña, en virtud de ese acuerdo. Ya decíamos al principio del programa que el acuerdo lo anunciaron hace ya días, pero lo que les costaba era encontrar al candidato, porque nadie quería asumir ese riesgo, y puede ser un riesgo si finalmente, como parece, lo que deciden es dar vía libre a esa elección telemática, porque en ese caso sí que habría un recurso y podrían estar cometiendo delitos. Bueno, él es Roger Torrent, el candidato de Esquerra Republicana, ya decimos un alcalde de un pueblo de Gerona que no tiene actividad, digamos, privada conocida, más allá de la política. ¿Estudió algo, por cierto? Te lo pregunto nada más, de su currículum. No lo sé, la verdad que no he repasado su currículum por completo, porque es que, digamos que en lo profesional se circunscribe única y exclusivamente a su vida política, ya digo, como alcalde de Gerona. No, no, es está una persona por el currículum nada más, por saber quién va a presidir. Es que lo que figura en su currículum, más que otra cosa, es que es muy cercano a Marta Rovira y es un hombre de su confianza. Y ese es todo el mérito que atesora para ser presidente de un parlamento democrático. Se ciñe exclusivamente a su actividad política y es de la línea dura dentro de los independentistas. Y el candidato José María Espejo es por el que finalmente ha optado Ciudadanos. Ya decimos que hoy, desde la prisión, Roger Torrent, que es de Esquerra Republicana, ha recibido este respaldo vía tuit en esa red social de Oriol Junqueras. Estas son las palabras con las que le ha recibido, insisto, desde la prisión. Gracias, Roger, por tu compromiso. Eres una persona joven, preparada y capaz de sumar complicidades. Lógicamente, el propio Roger Torrent, al que escuchábamos al comienzo del programa, también se ha mostrado orgulloso en la misma red social. Dice, muy orgulloso y agradecido a mi partido, a Esquerra Republicana, que me haya dado la oportunidad por proponerme para presidir el Parlamento en estos momentos tan trascendentes. No piensa lo mismo Inés Arrimadas, la candidata del partido ganador, que insiste en que lo de mañana puede ser el primer paso para la hipotética comisión de delitos. Por culpa de Podemos, mañana volveremos a ver cómo el Parlamento de Cataluña lo preside una persona de un partido independentista dispuesta a saltarse las leyes y a poner patas arriba la democracia en Cataluña. Está en manos de los señores de Podemos, pero ya sabemos que cada vez que buscamos a En Comú Podem, als comuns o a los señores de Podemos, siempre están del lado de los independentistas.
Esto es lo que sabemos. A partir de mañana, la posible elección o no por vía telemática de Puigdemont, que ya, y esta es la novedad, de en torno a las 9 de la noche, ya es oficialmente el candidato a la presidencia de la Generalitat, de Juntos por Cataluña y de Esquerra Republicana. Bueno, pues gracias, José Luis Pérez. Sí, tenemos que aclarar que este señor, el señor Torrent, es licenciado en Ciencias Políticas. Sí, en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona. Por la Universidad de Barcelona. Lo que es cierto es que solo ha trabajado en la administración pública, en la administración local. Muchos políticos técnico de la administración local. Hay muchos que no tienen ningún título, o sea que es muy de agradecer. Claro, estamos viendo y valorando si al final nos encontramos con el caso de Benach, ¿no? Tiene también un máster en estudios territoriales y urbanísticos. Sí, pero parece ser que el hecho de que haya sido elegido tiene mucho que ver con que es de la línea dura y con que es un hombre de la total confianza de Marta Rovira. Le están dando pero vamos, que es politólogo y licenciado en Ciencias Políticas. La categoría de posible imputado, ¿no? Porque si siguen, o sea, mañana se le va a elegir a futuro imputado, ¿no? Porque si siguen con la línea que están marcando es lo que va a ocurrir, que su predecesora, Carmen Forcadell, ahí está. Hablábamos de la votación para la mesa y si la mesa luego permite que se pueda elegir de forma telemática, ¿no? Que eso es una aberración jurídica y de hecho la abogacía del Estado ya está preparada y el Gobierno tiene preparado el recurso para que si eso ocurre mañana mismo se va a poner el recurso. Y si se pasa lista, recordemos que el número 2 de Puigdemont está en la cárcel porque es Jordi Sánchez y la única posibilidad que tienen, si tienen un poquito de sensatez, es poner un candidato que llaman blanco, que no esté imputado ni sea imputable, que hasta la propia Carmen Forcadell dijo: yo con una imputación no estoy preparada para asumir de nuevo un cargo como el que tenía. A mí me cuesta bastante imaginar cómo va a desdecirse, si realmente pretenden con este pacto sacar adelante la candidatura telemática de Puigdemont. A mí me cuesta imaginar cómo va a desdecirse el ejercicio de desdecirse de Esquerra Republicana de Cataluña. Recordar que incluso Rufián desde el primer momento dijo que no entendía un presidente... No, y que iban a ponerlo en manos de los servicios jurídicos de la Cámara. Gobernando con escaños. O sea, yo quiero creer que al final esto tiene tiene otro juego, un segundo juego, que es el que está pactado soterradamente. Quiero creerlo porque no puedo imaginar que llegue tan lejos a Esquerra Republicana de Cataluña a hacer ese ridículo, porque le sometería a un ridículo. Y luego hay que recordar una cosa, y es que el juez Llarena permite en el auto la delegación del voto, pero los letrados de la Cámara, en ese informe de veintitantos folios, 22. Dicen específicamente que no puede haber delegación de voto, que tampoco puede haber delegación de voto, que tiene que ser presencial. Eso está tan claro como el absurdo del elefante blanco a que se refería Felipe González. Pero está claro. Entonces, hombre, yo no sé si Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere buscar, entiendo yo, quiere seguir por el camino de la independencia, pero de una forma, digamos, más legal, para no tener problemas. Sin enfadar mucho a los de... No solo por no enfadar, sino porque entiende que el camino de la ilegalidad, así es lo que se interpreta, por lo menos en lo que se refiere a Junqueras, que sigue siendo el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que entiende que por esa vía no van a ninguna parte, que ya ha sido ensayada y ha fracasado. El proceso ha fracasado. Eso es lo que tienen bastante claro. Pero claro, luego está el problema de Puigdemont, que tiene vida propia. Tengo a Juan Baño ahí esperando que nos va a echar la bronca. Es que nuestro compañero de COPE, Juan Baño. Hasta ahora Puigdemont hasta ahora ha arrastrado a su propio partido y ha arrastrado a Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, recoger el hilo a esa cometa va a ser bastante complicado, aunque es evidente que el señor Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque ni es legal ni es posible. No es posible, es decir, legal obliga, primero, como diputado, tiene que asistir al Pleno, pero no porque lo dijera ayer los letrados, es que es una cosa de tanta evidencia, de tanto sentido común, que no se requeriría requerir ese informe de los letrados, pero por si fuera necesario, se ha planteado. Y yo estaba escuchando a la expresidenta del Parlamento con la alegría esa, decía, no, se cambia el reglamento tal y cual, pero que lo hagan otros. Que lo hagan otros, porque a mí me da la risa. Claro. Es decir, hasta ahora sabíamos
o por lo menos la idea que tenían, que se podían hacer esas cosas, se cambiaban los reglamentos y no pasaba nada. Pero ahora sí pasan y tienen unas consecuencias, y lo estamos viendo en el caso del señor Puigdemont, lo estamos viendo en el caso de Junqueras y los que están presos. Y esta es la circunstancia que estamos viendo. Es verdad, Paco, todo no se puede hacer, porque hoy lo que decía Felipe González, hombre, evidentemente que todo lo que no está regulado no se puede hacer, efectivamente el ejemplo del elefante. Pero no es lo mismo verlo desde la cárcel que desde fuera de la cárcel. Tengo la sensación. Es que estamos llegando a la estupidez como si esto fuera un régimen autoritario en el que uno pudiera nombrar a su caballo emperador, como hizo Calígula. Es que estamos en una situación absolutamente desatentada, ¿no? Es decir, ahora Calígula nombra a su caballo emperador. Pues ahora nos saltamos la ley y a un señor que es prófugo de la justicia telemáticamente lo hacemos presidente. ¿De qué? Eso es imposible. No puede ser. Déjame que salude a Juan Baño, que es compañero de la cadena COPE, que está en COPE en estos momentos, responsable de la información del Ministerio del Interior, y que nos va a contar cómo se detiene al sujeto que atropelló brutalmente a esta joven madrileña de Fuente del Saz, joven estudiante de 17 años, y se dio a la fuga posteriormente. Y ha sido detenido, casual y milagrosamente, pero merece la pena que ustedes escuchen cómo se da con el sujeto en cuestión y cómo se le detiene, en qué circunstancias. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio y compañeros y audiencia. Venga, adelante, cuéntanos. Bueno, la verdad es que se han confluido en esta investigación, han tenido la suerte la policía y la Guardia Civil también, que participaban en estas pesquisas, que ha confluido lo que siempre se desea, la colaboración ciudadana, la diligencia policial, incluso también la coordinación policial en algún momento de la pesquisa y, por supuesto, un golpe de suerte fundamental, que aquí ha sido, en fin, digamos, la clave de todo el asunto. Y es que, aunque existió esa desgracia terrible de esa chica que muere con 17 años atropellada salvajemente por un coche que la embistió, la desplazó más de 50 metros, fíjate, incluso desmembró partes del cuerpo en ese accidente que ocurrió ayer mañana en Fuente del Saz, cuando la chica estaba esperando el autobús para marchar hacia el instituto, estuvo 3 horas en la cuneta, bueno, toda una desgracia, ¿no? Pues después, poco más tarde, como te decía, apareció la suerte. La suerte fue que este individuo huyó del lugar del accidente, pero date cuenta, Antonio, a eso de la 1 de la tarde, un señor que es paraguayo va a visitar a su madre en Pozuelo del Arcón, en la Comunidad de Madrid, y baja a fumarse un cigarro al hall de entrada al edificio. Y allí este hombre, pues tranquilamente escucha, de pronto empieza a ver que estaban siguiendo una conversación que parecía interesante y al final entraba el hombre en detalles que decía, por Dios, este individuo, que él ve que tiene un acento muy parecido al suyo, dice esto, eso, paraguayo o argentino, le está contando a un segundo que la he matado, que no sé lo que hice, que apareció de repente, que vamos, que está muerta y que yo me tengo que quitar del medio, me tengo que marchar de aquí, me tengo que marchar a Sudamérica. Bueno, todo esto él lo está escuchando estupefacto y está fumando el cigarro tranquilamente. Este señor se le marcha el interlocutor y después llama por teléfono y repite la confesión a otra persona por teléfono. Bueno, imagínate la circunstancia y cómo te puedes quedar más que sorprendido y alarmado, porque dices, Dios santo, ¿qué me estoy enterando yo sin pretenderlo, no? Se marcha a casa de su abuela, de su madre, sube a la vivienda, entra a internet y mete la palabra atropellos. Y descubre que esa mañana había ocurrido el atropello de Fuente del Saz, que está sin resolver y que el conductor ha huido del lugar y se le está buscando. Bueno, pues imagínate, acto seguido no, porque pasan las horas y más tarde, no sabemos por qué, es una incógnita, él a lo mejor, también cabe suponer circunstancias personales que pueden llevar a ese retraso, pero es verdad que por la tarde este señor se persona en la comisaría de la policía y cuenta lo que ha presenciado, lo que ha escuchado y además dice, mire, y he consultado en las páginas en la web y he visto esto. La policía dice, bueno, vamos para allá a ver lo que nos encontramos. Van a la vivienda, comienzan a hacer la pesquisa, a hablar, a preguntar. Un vecino del inmueble le dice, pues sí, mire usted, un señor paraguayo, porque además se da la circunstancia de que este señor, cuando hace toda esta confesión, viste un mono azul como de obrero de la construcción. Y ellos preguntan, pues alguien aquí que sea obrero de la construcción, que trabaje en el ramo y que sea paraguayo o argentino. Y este señor señala una vivienda. Bueno, a todo esto han comunicado a la Guardia Civil las circunstancias que están investigando, porque la Guardia Civil, no lo olvidemos, como responsable en temas de tráfico, está en la pesquisa del asunto desde el minuto 1.
y los agentes se trasladan también a acompañar a los agentes de la Policía Nacional y les dan el dato de que según sus averiguaciones se trataría, el vehículo que perpetró el accidente se trataría de un Mercedes verde. Llaman a la casa que identifica a este señor, pero no abren. Y más tarde, siguiendo con la pesquisa, buscando, indagando, tal, se dan cuenta que en esa casa se enciende una luz. Vuelven a la casa a llamar y aparece una chica. Esta chica le dice, oiga usted, le pregunta, ¿aquí vive un señor con un vehículo verde? Dice, sí, mi tío. ¿Y dónde está su tío? ¿Podemos hablar con él? No. Ha hecho la maleta, sorprendentemente, estaba muy nervioso y ha salido pitando para el aeropuerto porque dice que se marcha a Argentina ahora mismo. Bueno, todo encajaba, evidentemente todas las piezas del puzzle, pero ya estábamos rayando las 11 de la noche, eran las 10 y pico de la noche. Rápidamente se pone la gestión en marcha, llaman, hablan con, ya tienen el nombre del pasajero, hablan con el aeropuerto, ven las salidas de vuelos, ven que hay un vuelo para Argentina, para Buenos Aires, de Air Europa, sale a las 11:55. Pues mira, todo el tiempo era mucho, ¿no? Porque había que recortar rápidamente, ganar la carrera, se busca el vuelo, se encuentra el pasajero, se habla con el comandante, estaban a punto de despegar, estaba en la pista de despegue ya el avión, se accedió al avión, se retrasó la salida y a las 12:15 este señor fue detenido. En este momento se encuentra con las presuntas imputaciones, con las imputaciones de presuntos delitos contra la seguridad vial, también la omisión del deber de socorro y un posible delito de homicidio involuntario. Todo esto resumido así es suerte, diligencia y colaboración ciudadana. Y hay que felicitar a la Policía Nacional y, por supuesto, a la Guardia Civil. Una cosa más, brevemente, Juan. Luego Javier Chicote nos va a ampliar detalles que también conoce interesantes sobre el caso. Pero te pregunto, porque claro, nosotros al comienzo del programa hemos valorado la posibilidad de que Alejandra hubiera podido sobrevivir al accidente. No lo sabemos, pero si se la hubiera auxiliado del minuto 1, es probable que a lo mejor, como estuvo con vida, se ha dicho, no sé si 2 horas o un tiempo bastante considerable, se la hubiera podido salvar. ¿Qué se sabe sobre ese particular? Bueno, lo que se sabe es, la confesión de este individuo es que él cree que está muerta, él cree que la deja muerta. Él en un primer momento no reconoció al menos los hechos, aunque sí señaló a los agentes dónde estaba el coche que perpetró el accidente, vamos, que cometió el accidente. Estaba en Casar de Escalona, en la provincia de Guadalajara, señaló la calle, ahí estaba el coche, las marcas evidentes del accidente, fue fortísimo el impacto. Y saber si tuvo o no alguna vida durante un tiempo esta criatura, es difícil de saber ahora mismo. Las declaraciones que a mí me conste que ha podido prestar él, desde luego no ayudan a esto. Mañana probablemente pase a disposición judicial, si no pasado, porque tienen tiempo para ello. Están con una serie de peritajes en torno al coche, la Guardia Civil, para llevar toda la información a su señoría. Es verdad que hubo un vecino que oyó el golpe, el impacto, que salió, que después no oyó nada, que se echó a la cama y luego descubren por la mañana, gracias a ese conductor, lo que había pasado. Saber si tuvo o no vida, probablemente la autopsia muy probablemente pueda concretar más esos detalles, que si es así y estuvo viva, pues hace más sangrante, si cabe, este terrible accidente. Gracias, Juan Baño, gracias. Un abrazo fuerte, Juan Baño. Déjame que volvemos sobre el particular en cuanto cumplamos con esta pausa que teníamos pendiente. Venga, vamos con ello. Y volvemos y completamos la información. Hasta ahora mismo. Javier Chicote, le preguntaba antes a Paco, a Juan Baño, perdón, le preguntaba si había, en fin, Alejandra, la chica atropellada brutalmente, estuvo con vida un par de horas, como creo que habéis publicado vosotros, ¿no? Sí, la información policial que manejamos. Claro, que eso es lo que ha dado la posibilidad, o por lo menos plantearnos la hipótesis de que a lo mejor si este sujeto la hubiera auxiliado, pues no sé, a lo mejor... Había alguna posibilidad de haber. Ella circulaba correctamente por la izquierda, es decir, a contradirección, y además iba caminando con una pequeña linterna, porque era de noche, 7:20 de la mañana, está amaneciendo en Madrid en torno a las 8:30, la salida del sol, 7:20 de la mañana, no había mucha visibilidad porque era de noche, pero sí que era una recta. Lo que ocurre es que el arcén es muy estrecho, entonces el coche llega a toda velocidad, por eso el impacto está en la zona del copiloto, porque Alejandra circula correctamente, e insisto, con una linterna. El impacto es tan fuerte que le secciona una pierna que aparece al otro lado de la carretera. Pese a todo eso, recordemos, 7:20 de la mañana, los dos testigos se encuentran a Alejandra a las 9:40, 2 horas y 20 minutos después, y dicen que aún tiene vida.
un hilo de vida, poco, o sea, no tenía, por supuesto no hablaba, no estaba consciente, pero sí que notan que tenía un pequeño hilo de vida. Respiraba. Tenía pulso. Eso es. Y llegan los servicios sanitarios y no pueden hacer nada. Pero claro, han transcurrido 2 horas y 20 minutos después del impacto. Es decir, si este kamikaze hubiera parado, porque oye, es un accidente, desde luego seguro que iba con exceso de velocidad y iba a tener sus consecuencias, pero si hubiera parado y hubiera llamado a los servicios de emergencia, cabe una pequeña posibilidad de que hubiera salido con vida. Él de momento tiene 53 años, no tiene antecedentes, y de momento continúa a cierre de edición. La última vez que hemos hablado con la policía, continuaba en el calabozo de la comisaría de Barajas, que está en la T4. De todas maneras, después de eso ya lo pasarán a disposición judicial pues entre mañana y pasado, supongo. De todas maneras, eso, yo me he quedado estupefacta, no sé vosotros, cuando he oído del relato de los hechos tan pormenorizado, porque realmente es una concatenación de casualidades, y desde luego yo, que escribo novela negra, si escribo algo así, me dicen que no es verosímil. Que no es verosímil. Que no es verosímil de ninguna manera, pero nos estábamos quedando todos diciendo, ¿cómo es posible? Es obvio que él, que se ha convertido en un criminal, no tenía antecedentes, pero desde luego lo que ha hecho le convierte en un criminal, pero como criminal es un desastre. Pero un desastre no se pueden cometer más torpezas y más errores para que le pillen. Se lo cuenta a uno por teléfono, a voces a otro. Aún así, con todo eso, es complicadísimo que se llegue a pillar eso, que esté el otro allí, que se meta en internet, que hagan... Todo es realmente sorprendente, ¿eh? Sí. Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Bueno, yo creo que nuestros espectadores están ahora mismo muy interesados en saber si esta propuesta que hace el Gobierno de cambiar el cálculo de la pensión y hacerla en función de toda la vida laboral del trabajador nos beneficia o nos perjudica. Si llevamos mucho tiempo trabajando, no sé, vamos a ver, esto si lo hace el Gobierno será con la sana intención de beneficiarnos a los trabajadores. Sí, vamos a ver, eso está claro, Vamos a ver, de momento lo que ha dejado el Gobierno es abierta la puerta a que la elección sea voluntaria. O sea, tú haces tu número y dices, ¿me interesa esto o me interesa toda la vida o me interesa solo los últimos 15 o 20 Efectivamente. años? Eso está bien, mira. De esto hemos hablado ya, si te acuerdas, Antonio, aquí hemos hablado de esta historia de cómo se calcula la pensión sobre toda la vida laboral. Sí. Normalmente la gente cuando empieza a trabajar empieza con sueldo de becario, menos sueldo, menos cotización. A medida que tú vas avanzando, hombre, puedes tener crisis, te pueden ocurrir cosas y tal, pero lo normal es que vayas incrementando tu sueldo hasta el momento de jubilarte, que normalmente en los últimos años tienes más sueldo del sueldo que cobrabas al inicio de tu carrera laboral. Por lo tanto, cuanto más lleves el cómputo de los años que se van a incluir al final de tu vida laboral, te acaba correspondiendo más pensión. ¿Esta es la regla general? ¿Se cumple siempre? No. Que se lo pregunten a los deportistas, que se lo pregunten a la gente que tiene etapas de crisis, que se lo pregunten a la gente que ha sufrido despidos masivos en esta última etapa y, oye, ha tenido que buscar un empleo mucho peor y, por tanto, ha cotizado por mucho menos en el último tramo y, por tanto, va a tener un detrimento clarísimo en la pensión. ¿Qué es lo que ofrece el Gobierno? Bueno, pues lo que ofrece el Gobierno es, atención, esta es la situación que está ahora. ¿Cómo se computa? Bueno, en el año 2018, año actual, sobre los últimos 21 años, ¿vale? De vida laboral, se te coge tu sueldo y se te dice cuánto te corresponde sobre 21 años, se te calcula la pensión. Va en incremento, es decir, la fórmula que se ha buscado hasta ahora es 2019, pasamos a 22 años de cómputo, 20, 23, 2021, 24, 2022, 25 años. Los últimos 25 años de tu carrera laboral. Ya es mucho. ¿Qué es lo que está planteando ahora el Gobierno? El Gobierno dice, vamos a ver, si usted ve dos requisitos. Uno, que le conviene, puede elegir libremente calcularlo sobre toda la vida laboral. Claro. Por ejemplo, imaginémonos, un deportista ha tenido en su etapa inicial hoy un periodo con unos contratos tremendos, con mucho ingreso. Y luego, oye, pues utilizó ese dinero, montó unas tiendas, montó unos restaurantes y ha bajado la cotización. ¿Por qué no te puedes coger la parte inicial de tu carrera laboral cuando has cotizado por ella? Es decir, en resumen, vamos a ver, la oferta es más justa. Porque si tú has cotizado por ello, tú tienes derecho a reclamar una pensión en base a lo que has pagado realmente. Es decir, por justicia es más justa. Pero cuidado, porque se ha lanzado el Partido Socialista y ha dicho, vamos a ver, esto significa más gasto. Si van a dejar que se elija libremente, es más gasto. Hombre, al Partido Socialista se le ha olvidado mirar, que suele ser conveniente, la propuesta que está trasladada a la Comisión del Pacto de Toledo, porque tiene una limitación, y es que tú agotes tu vida laboral, si no, no vas a poder elegir libremente. Ese pequeñito detalle se le ha olvidado revisarlo al Partido Socialista, pero bueno, allá cada cual. Ahora, la cuestión está en que va a ser voluntario. Si la gente termina su vida laboral, oye, esto además lo vamos a explicar mañana con detalles nuevos en OK Diario, de la propuesta que va. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que tú vas a poder elegir el modelo que más te convenga, siempre y cuando hayas terminado tu vida laboral. Resultado, oye, si ves que de veras tuviste años de mayor cotización al inicio, pues te compensa y lo pides.
Pero vamos a ver, Carlos, entonces, a mí me parece muy razonable lo que estás contando y me parece razonable la propuesta. Es una reivindicación muy antigua. Y tú tienes que hacer tu cálculo con tus expertos y te digo, yo llevo trabajando 30 años, ¿por qué voy a cotizar solo por los últimos 20 cuando puedo cotizar por los 30, dado que los 10 primeros también... Oye, pues es una cotización mucho más alta incluso. Solo una pregunta. No, por eso no. Le pregunto a Carlos y ahora le planteéis alguna cuestión en ese sentido, o opináis, lógicamente. Me parece muy interesante el tema. ¿Algún partido se opone a esto? Teniendo en cuenta que es voluntario y que lo que se persigue es que sea, en fin, justo, esa pensión sea lo más justo posible en función de los años, todos los años que has cotizado. Hoy ha salido el Partido Socialista a criticarlo, pero el Partido Socialista y el resto de partidos tendrían que recordar una cosa. Esto está ya firmado. El Pacto de Toledo lleva implícito esto. Hace años, hace décadas que se comprometieron todos los partidos a que tenía que acabar haciéndose esto. El cómputo sobre toda la vida laboral. Por una cosa tan sencilla como que es más justo. Es decir, lo normal es que se vaya amoldando tu pago a lo que tú has recibido. Un tema de justicia. Efectivamente. ¿Cuánto he pagado? Tanto recibo. ¿Cuánto he cotizado? Tanto puedo recibir por la prestación por jubilación. Tiene mucha más lógica. A ver, como una pregunta, o sea, esto lo pueden hacer aquellos, dices tú, que hayan agotado su vida laboral, pero además, ¿hay alguna exigencia de tiempo de cotización? Bueno, las generales son 38 años. Este cómputo que veíamos por aquí del año 2025, de 25 años en el año 2022, eso te exige 38 años cotizados. Pero ese es el cómputo general, ahí no hay ni trampa ni cartón. O sea, aquí a partir de 2022, 25 años. Cuando lleguemos a este nivel, todo el mundo, en teoría, tiene que tener 38 años cotizados para poder cobrar el 100% de la pensión. Pero eso no es un requisito adicional de lo que ha anunciado Fátima Báñez. Eso es lo que marca la norma. Por una cosa tan sencilla como que cada vez tenemos más esperanza de vida, estamos más años cobrando pensión y, por lo tanto, más nos vale haber cotizado más. Porque si no, quiebra el sistema en 22 minutos, básicamente. Carlos, a mí el sistema también me parece así más justo, pero yo me pregunto, si tal y como estamos ahora, el sistema no es sostenible, si además le das a la gente la opción de elegir, que insisto, me parece justa, pero como la gente no es idiota, va a elegir la forma en la que se le pague más. Si el sistema ahora no da, menos dará, bajo tu punto de vista. Va a haber que, por ejemplo, subir el IVA, como se ha hecho en algún país, para financiar las pensiones, es decir, financiar las pensiones con otros impuestos más allá de las cotizaciones sociales. Mira, te contesto por dos vías, porque el razonamiento que haces tiene toda la lógica. Vamos a ver, en el momento en el que tú estés diciendo que vas a permitir un sistema de libre elección, nadie va a ser tan tonto de coger lo peor. Vas a coger, lógicamente, el sistema que más te pague y, por lo tanto, vas a vaciar más la seguridad social. Vale, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Por el momento que estamos viviendo ahora, muchas empresas están realizando determinadas cribas. ¿A quién se están quitando de encima, por decirlo de una forma un tanto así coloquial? Se están quitando a la gente de más edad. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Prejubilaciones. ¿Cuál es el cálculo que ha realizado el Ministerio? Si yo consigo que en vez de que me jubilen a la gente con 54, con 55 años, consigo que me los tengan hasta los 67 años, el dinero que me ahorro por todo este tiempo que no están cobrando, sino que están cotizando, me permite hacer ese alarde. Resultado, la gente está más tiempo trabajando y además cuando se marcha, en la pensión cobra más. Ahora, dicho eso, lo otro que tú preguntas que también tiene todo el sentido. ¿Aún así salen las cuentas? No. Yo, esto ya es opinión particular, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque se está disparando tanto el periodo en el cual se cobra pensión y está bajando tanto la base de cotización con la que se entra a pagar, que incluso así es complicado. ¿Sabes lo que ha dicho hoy la señora presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo? La señora Celia Villalobos. Sí. Ha dicho, hay gente que está cobrando, lleva más tiempo cobrando la pensión que años de cotización. A mí me sorprende. Sí, no, esto empieza a ser así. También ha dicho que los jóvenes lo que tienen que hacer es ahorrar 2 euros. 2 euros cada día, ¿no? 2 euros al mes. Y que luego se van a encontrar con mucho dinero. Por eso vamos a comprar 2 de pipas y 3 de chuche. Y una de Fanta. Y una de Fanta, eso. Y una Fanta. Lo que está diciendo Javier... Para pasar el trago. Increíble. Es que de verdad, todos sabemos que al final el recurso que están barajando un montón de políticos es el momento en el que me vea que no tengo fondos, conecto impuestos. El otro día lo comentábamos aquí. ¿Quién es el primero que ha lanzado ya la propuesta de forma oficial? Bueno, el primero fue Podemos. ¿Quién ha retomado ese relevo? ¿Quién ha cogido ese testigo? Lo ha cogido el Partido Socialista, que ha dicho, creo 2 impuestos, uno a la banca, otro a las transacciones financieras y así pago esto. ¿De qué estamos hablando? Un problema muy serio. Lo que nos gastamos cada año en pensiones son 140.000 millones de euros, 139.000. ¿Lo vamos a solventar con unos impuestos que sumaban 2.700 millones para 140.000? Va complicado el tema. Eso no es que yo creo que... Pero fíjate, Paco, simplemente una cosilla. ¿Cuál es el problema? Todo impuesto
que tú estés aplicando, ¿a quién se lo vas a aplicar? A la gente que está trabajando. Claro. Por tanto, ¿qué estás haciendo? Encarecer el empleo. Si encareces el empleo, ¿qué se crea? ¿Más o menos empleo? Se crea menos. Si creamos menos, hay menos cotizantes. Por tanto, al final, esto de yo subo impuestos para pagar las pensiones, a ver si es que las pensiones se pagan cuanto más trabajadores haya. En algún momento alguien tendrá que reevaluar todo el sistema. Por eso le decíamos al entra, principio del programa a don Pedro Sánchez que esto no es una cuestión de subida salarial o no, que todos queremos ganar mucho más. Y que está muy bien que se suban los salarios, pero con eso... Bueno, yo creo que resolvemos el problema de las pensiones. Las pensiones se resuelven con mucha gente trabajando. No, pero vamos a ver, con mucha gente trabajando, sí, pero yo creo que, por desgracia, no tengo la sensación de que la evolución del empleo y, sobre todo, del nivel de cotización de ese empleo vaya a resolver el tema de las pensiones, por mucho que aumente. Sí que creo que es un factor importante. Y por tanto hay que estimularlo, pero hay que introducir otros elementos que refuercen el sistema público de pensiones, porque si no, no funcionará. Yo creo que cada uno hace su propuesta. A lo mejor es la suma de todas las propuestas y valorar cuáles son las mejores para potenciarlo, pero no vale una sola propuesta. Para de verdad garantizar el sistema público de pensiones tal y como está, con la pirámide de población que tenemos, que ojalá se invierta algún día, yo creo que va a haber que tirar de muchos elementos y de muchos vectores para que puedan salir esas cuentas. Vamos a ver, aquí hay que distinguir dos planos. Uno es la justicia de esta medida y otra es cómo se sostiene el sistema de pensiones, que son dos cuestiones completamente distintas. La propuesta que hace la ministra, y que mañana en El Mundo vamos a dar alguna novedad, porque finalmente lo que va a proponer la ministra es que el cálculo de la pensión para aquellos que agoten su vida laboral se haga sobre los 25 mejores años. Se haga en función de eso. Y yo me parece de justicia. Lo que no tiene sentido, como ha explicado Carlos, es que personas que llevan mucho tiempo en una situación cotizando por circunstancias de prejubilaciones, por despidos, etcétera, etcétera. Por la crisis que ha afectado sus últimos años, por política de empresa, por cualquier otra razón, los últimos años que menos ha cotizado, le penalicen toda su vida. Eso no tiene ningún sentido. Pero eso es un tema, y otro muy distinto, es la sostenibilidad de las pensiones. Y eso es otro asunto que esto no lo va a resolver, y esto ni muchísimo menos. Es algo que los políticos no quieren meterle mano, porque claro, esto es mucho más vistoso en una lucha por la conquista del voto. Se puede hacer esta propuesta y otra absolutamente que a mí me parece disparatada, como la que ha hecho el Partido Socialista, en el sentido de decir, vamos a ponerle otro impuesto a los ciudadanos que va a recaudar la banca diciendo que es un impuesto a la banca. Pues mire usted, bienvenido sea, pero es que son 2 de pipas. 2.700 euros. Nada. 2.700 millones. Que y el sistema necesita 140.000 anualmente. Déjame que te diga que si hay algo que puede llegar a vender electoralmente son propuestas que puedan garantizar de verdad el sistema de pensiones. Lo que pasa es que no es que ninguna lo plantea. De momento, claro, porque una sola medida no vale. Porque tiene que ser un conjunto de medidas para reforzar por todos los lados, para apuntalar por todos los lados el sistema público de pensiones, incluido lógicamente el que haya más nivel de empleo y mejor retribuido. Porque nadie le quiere meter mano y entonces crean la ficción de que otro va a pagar los impuestos y la sostenibilidad de las pensiones, que es la banca, que es además sirve para la demagogia. A la banca que hemos aportado, ahora que nos devuelva no sé qué, eso es falso. La banca se va a limitar a recaudar los impuestos que vamos a tributar por otro procedimiento los propios ciudadanos. Oye, pues vamos a cambiar de tema. Gracias, Carlos Cuesta. Voy a saludar enseguida a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. ¿He dicho alguna en...? No, que le hemos aplaudido por su pedagógica actuación. Y alguien se ha reído y digo, a ver si ha dicho otra cosa. Le aplaudimos todas las noches. Muy bien, Carlos, gracias, hombre. Vamos a ver, Serafín Giraldo, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía. Portada de La Razón de mañana. Equiparación salarial en marcha. Zoido, que es el ministro del Interior, propone un acuerdo de hasta 1.500 millones de euros para igualar los sueldos de policía y guardia civil al de los Mossos de Escuadra. Interior abre una mesa técnica de negociación y los sindicatos exigen que no se recorten derechos laborales como contrapartida. A ver, Serafín. Muy buenas noches, Serafín. Hola, muy buenas noches. Tenemos que darle la enhorabuena a ustedes, que por fin van a ganar lo mismo que los Mossos de Escuadra.
Bueno, en principio todo parece indicar que sí. En el Consejo de la Policía, que es el máximo órgano de representación que tenemos, allí nos reunimos los sindicatos representativos con el ministro, ni más ni menos que el ministro presidiéndole, y allí presentó un documento, después de haberle pedido muchas veces a través de un dossier, presentó un documento en el cual, en principio, parece ser que todo se encamina hacia la equiparación salarial. Propuso hasta 1.500 millones de euros para conseguir esta equiparación durante 3 años, el vigente, el 2019 y el 2020, en el que se conseguiría la equiparación salarial con otro cuerpo de referencia, que son los Mossos d'Esquadra. Y por último, y en tercer lugar, también habló de una mesa técnica, por decirlo de alguna manera, para lograr esta equiparación. ¿Qué significa una mesa técnica? Bueno, pues que se tienen que analizar todos los pormenores de esta equiparación. Hay diferentes escalas, hay diferentes complementos, en definitiva, para realizar un estudio y llevar a cabo de forma eficaz esta equiparación. En principio, es positivo, la valoración que podemos hacer es positiva, ha atendido a nuestras reclamaciones y hay que esperar. Hay que esperar y seguir negociando con el resto de partidos políticos, porque en definitiva esto tiene que pasar por los presupuestos generales del Estado y aprobarlo Hacienda. Queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, la promesa del ministro está encima de la mesa. Bueno, y se empieza a cumplirse. El objetivo es 2020, pero empieza ahora. Entonces, por eso te pregunto, Serafín, ¿qué gana de media ahora mismo el sueldo medio de un mozo de escuadra? ¿Cuál es? Es que lo que pasa son diferentes escalas. Ya, por eso te hablo del sueldo medio. El sueldo medio pues son 600 euros brutos, más o menos, que nadie me corrija, más o menos, 600 euros brutos, dependiendo también de la escala, superior a un policía nacional. Es decir, un mozo de escuadra... Dime la cantidad total. ¿Cuánto? La cantidad total pues puede estar entre los 2.300, 2.200 euros. 600 menos cobra un policía nacional. O sea, 2.300, Serafín, perdóname, 2.300 euros cobra ahora mismo un mozo de escuadra de media. Algunos habrá que ganen más, otros a lo mejor un poquito menos. 2.300, vale. ¿Y un policía nacional cobra de media? 600 euros menos. O sea, 1.700 euros. Sí, 1.500, 1.600, 1.700, dependiendo del destino. Va a poner 1.600 de media. Efectivamente, más o menos, para hablar de una cifra, vuelvo a repetir, es una mesa técnica la que lo tiene que analizar, puede haber unos 600 euros brutos de diferencia entre dos cuerpos que en principio realizan el mismo trabajo. Por eso yo te planteaba esto, Serafín, porque es muy importante, porque claro, el objetivo es que en 2020... ustedes, los policías y la Guardia Civil, que luego, yo no sé si alguien tiene... ¿Qué gana un Guardia Civil? Tengo los datos. Mira, a ver. La media, Guardia Civil, 1.511 euros. 1.511 euros, de media. Policía Nacional, 1.575. ¿Vale? Vamos subiendo. 1.511 y 1.575. Policía Foral de Navarra, 1.700 euros. Sí, pero vamos... Mossos de Escuadra. Digamos que el objetivo es igualarlo con los Mossos de Escuadra. Los Mossos son 2.444, pero hay unos que ganan aún más que los Mossos, que es la Ertzaintza. Un Ertzaina, la media son 2.530. Esto es un Ertzaina está ganando 1.000 euros más al mes que un Guardia Civil, que gana 1.511 es increíble, euros. Es una vergüenza. De 1.511 a 2.530 es como el 80% del sueldo de ese Guardia Civil o de ese Policía Nacional, que en vez de 1.511 sale la media 1.571. Pero vamos a ver, el objetivo, insisto, Serafín, es que en 2020 un Guardia Civil que gana 1.511 euros pueda ganar 2.300 euros de media. Y un Policía Nacional que está en 1.575 o 1.600 puede ganar 2.300 euros de media. El paso es fantástico. Lo que es nosotros lo aplaudimos y es justo y razonable. Lo que es una vergüenza, justo y razonable. Es lo que gana la Guardia Civil. Por eso yo no me he cansado de decirlo muchas veces. Totalmente. Realmente la Guardia Civil que tiene, porque yo creo que, vamos a ver, yo creo que uno tiene que cobrar de acuerdo con su nivel de formación y su nivel de responsabilidad. ¿De acuerdo? Y de riesgo también. Eso es lo razonable. Bueno, el riesgo se supone que todos los cuerpos de seguridad tienen, pero luego hay otros que tienen, digamos, por su especial función, mayor riesgo. Pero normalmente lo suyo es formación y responsabilidad. Y da la casualidad de que la Guardia Civil, la que tiene un mayor nivel de formación es la Guardia Civil, pero es porque es simplemente por el tipo de enseñanza que recibe, y al mismo tiempo la Policía Nacional, y son los cuerpos que están cobrando menos, porque yo te voy a decir una cosa, no solo es el tema de la Chana, es que hay policías locales en algunas poblaciones, y no voy a citar, que cobran muchísimo más dinero, incluso, o sea, porque bueno, pues han ido tragando con la subida de convenios, en fin, tal, y al final ganan y tienen un nivel de formación
estos policías locales de algunas poblaciones que desde luego están muy lejos de parecerse al de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, y mucho menos de responsabilidad. A ver, Serafín, que me hacía gestos. No claro, es que ese es otro debate, no formaba parte de la negociación de hoy, pero bueno, en cuanto a nivel de formación, sí que tengo que decir que hay que adaptar también el nivel de formación. Ahora mismo se exige para entrar en la policía bachiller, que es nivel 19, y un policía no tiene un nivel administrativo el 19. También hemos perdido un 10% desde 2011. Nosotros, la Policía Nacional, éramos 72.000, tengo aquí la cifra, 457, y hemos pasado en pocos años a ser 65.000. Por tanto, la reivindicación no es solo salarial, que lo es, y en este caso es prioritaria, desde luego, pero hay otro tipo de reivindicaciones que también convendría poner en la mesa en su tiempo. Pero vamos, que a mí me parece muy bien, Serafín, pero sobre todo porque creo que es de sentido común y que es justo, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que os equiparen el sueldo a uno de los cuerpos policiales que más gana, que son los Mossos de Escuadra. Ya no hablamos de la Ertzaintza, claro. En fin, eso sería ya la Arcadia feliz. Pero es algo que razonablemente lo habéis reivindicado y ahora parece que se puede cumplir. Ojalá, Dios lo quiera. Bueno, dentro de un problema general, que todos los funcionarios de las administraciones autonómicas están mejor pagados que de la administración central. Sí, sí. O sea que lo que ocurre con la policía que habéis... es un reflejo de lo que pasa con los funcionarios de la administración central respecto a los funcionarios autonómicos, por ejemplo. Serafín Giraldo, gracias, buenas noches y nada, enhorabuena y que sigan ustedes trabajando para que esto se cumpla. Seguimos trabajando. La propuesta está ahí, parece que va en firme y que va en serio, así que ahora a seguir empujándola. Seguimos trabajando y esperemos que se cumpla. Seguimos vigilando que esto se cumpla. Claro, por supuesto que sí. Gracias, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Voy con las portadas. Mira, ya tengo El Mundo. ¿A Publi? Ah, tenemos que ir a Publi. Anda, bueno, fíjate, es que no me dejáis ni respirar. Hala, venga, pues vamos a Publi. Venga. Estas son las portadas de hoy, miércoles. El Mundo lleva portada, ya nos adelantaba algo Paco Rosell. Fátima Báñez, la ministra de Empleo, plantea elegir los 25 mejores años para calcular la pensión. La propuesta de la ministra es voluntaria y solo para los que agoten la vida laboral. Está condicionada a consenso en el Pacto de Toledo. O sea que es una información muy interesante que merece la pena que ustedes lean detenidamente y sobre todo si están en los años ya previos a la jubilación. Sobre la pasión de catalanes, pues ahí tenemos a Puigdemont, que da por hecha su investidura con el voto de Esquerra Republicana de Cataluña. Estos R desafiando la legalidad y dándole trabajo al Supremo. Anuncia por su cuenta un acuerdo para que sea presidente, pero Esquerra todavía no lo ve definitivo, dado que, claro, sería con mando a distancia. Moviliza en la calle a la Asamblea Nacional Catalana para presionar a Junqueras. Y Roger Torrent, el chico para todo de Esquerra, que va a presidir el Parlamento. ¿Habláis del chico para todo? Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es un hombre de la máxima obediencia del propio Junqueras y lo utilizan para una cosa y para la contraria. Acomodaticio. Es decir, un hombre de partido, como habéis descrito, y que se adapta a cualquier petición y a cualquier circunstancia. Hay que insistir, curiosamente, en la constitución de los miembros de la mesa por parte de Esquerra, que son de Gerona y son de núcleos rurales, es decir, todo donde afianza su fuerza. Pesan. No son de Tabarnia. Exactamente, no son de Tabarnia. No hay ninguno de Tabarnia. No me extraña la portada que el nuevo presidente de Tabarnia se haya exiliado. Y... La portada precisamente fotográfica del Mundo es la de Tabarnia y el nuevo presidente de Tabarnia, que es Albert Boadella pegando un corte de mangas, o sea, una butifarra, dicho en catalán, ¿no? Y ella habla de Boadella que parodia la parodia de Puigdemont, diciendo que, bueno, aquí está él y es el presidente en el exilio y hace ese corte de mangas, para que no quede duda. Por cierto, también adelanta El Mundo mañana que el gobierno sancionará a la empresa Abertis, que es la que tiene la concesión de la autopista, gestión y concesión de la autopista A6, por el atasco. Fue un desastre, dice el gobierno en su informe. Voy con el ABC. Mire, ABC lleva a portada un asunto que, insisto, va a ser objeto de mucha atención y debate, dado que la oposición quiere derogarlo. Me refiero a la prisión permanente revisable. Y ya ven ustedes lo que piensan los españoles, según la encuesta de GAZ3 para ABC. El 79% de los españoles a favor de la prisión permanente revisable. O sea, que los políticos no estén al margen de los ciudadanos, como se ponen muchas veces. La mayoría amplísima. La encuesta de GAZ3 para ABC revela que los votantes socialistas son además los más favorables a la medida, que el partido de Sánchez, por cierto, rechaza. O sea, que el señor Sánchez, hombre, tendría que tener en cuenta estas cosas. Y esto no es gobernar a golpe de encuestas, sino gobernar en función de lo que sus votantes y ciudadanos en general quieren, porque consideran que es bueno. Además, también, esto no es también el momento en que se ha producido la encuesta
digamos, Sí. el caso de Diana Kerr. Sí, claro, es verdad. Pero yo estoy convencido que esta encuesta la hace dentro de 3 meses. Y es similar, y quizá baje un poquito. sale, si no un 79%, sale un 68%. Un amplísimo respaldo popular. Además, por desgracia, es que si no está el caso de Diana Kerr, estamos viendo otros casos todos los días. Porque al final, lo que pasa es que lo que quizá tenemos que revisar es el modelo de respuesta ante personas que pueden a lo mejor volver a repetir el delito aunque pasen 30 años. Y a lo mejor la cárcel no es el modelo, digamos, para resolver ese tema. A lo mejor tiene que tener otro tipo de tratamiento, por ejemplo, porque si no, te pueden revisar las veces que te revisen y en una de ellas te puede a lo mejor poner en libertad y si digamos, la... No, pero la prisión preventiva lo que te quiere garantizar es que por lo menos cumpla 25 años de cárcel. Y a partir de los 25 es cuando empiezan a valorar si puede salir o no, porque está Si la pregunta es si ese tipo de... 25 años y a partir de ahí revisarán si ese tipo de medidas... una persona reinsertada. Sí, todo esto me parece bien, pero si ese tipo de medidas previenen el que pueda haber más asesinatos o no. Hombre, o sea, porque lo que queremos es que no haya asesinatos. Pero Carmelo, y a lo mejor lo que hay que revisar es otras cosas. Carmelo, las previenen un poco más. O sea, es decir, el 100% de la previsión no lo tienes, Marta, quiero decir, pero el hecho de que las penas se cumplan... Tengo la impresión de que a los que hacen esas barbaridades les importa lo que les vayan a poner, es que les da igual. Algunos de ellos hasta se suicidan después de matar a su mujer y a sus hijos, es que lo hemos visto. Bueno, pues por lo menos que sepan que esa posibilidad está ahí, y sobre todo para aquellos que conscientemente cometen barbaridades. Voy con ABC en su segunda portada, que habla de Baleares, que quiere prohibir las cápsulas de café por contaminar, y que Fátima Báñez propone ampliar a toda la vida laboral el cálculo de la pensión. Sería voluntario, beneficiaría a despedidos en sus últimos años en activo, por ejemplo, comentábamos antes. Y también habla de Esquerra Republicana, que acepta a Puigdemont como candidato, pero no la fórmula para elegirlo. Ahí todavía no hay acuerdo. Y el autor del atropello mortal de una menor que está detenido cuando huía a Argentina, algo que también vemos en otras portadas. El país, el separatismo desafía la ley y pacta elegir a Puigdemont. El expresidente convence a Esquerra para ser investido por vídeo en contra de los letrados. El acuerdo sitúa al diputado Roger Torrent como nuevo presidente del Parlamento. La corrupción y las deudas obligan a Convergencia a poner en venta sus sedes. Y sobre Boadella, presidente de Tabarnia, dice lo que ha dicho a los ciudadanos de Cataluña. No soc aquí. No soc aquí porque estoy en el exilio, ha dicho. Y luego ha hecho el corte de mangas. Y algún titular más. Bueno, el PP propone que la pensión pueda calcularse con toda la vida laboral. Y Guindos dice que España habría salido del euro sin el rescate. El ministro carga contra los errores de Rato en Bankia. Voy rápidamente con La Vanguardia. Esquerra Republicana preside el Parlamento y votará la candidatura de Puigdemont. Pues parece que está esto muy hecho, ¿eh? El republicano Roger Torrent será el presidente de la Cámara más dividida y la legislatura se abre con la incógnita del papel de los diputados electos que están en Bruselas y en prisión, si van a poder votar o no, y sobre todo si este señor va a poder ser investido, ¿eh? Rajoy, ya dice La Vanguardia, impugnará el voto de los diputados en Bélgica. El Tribunal Constitucional también descarta una investidura a distancia, o sea que la van a recurrir y el Tribunal Constitucional la va a suspender, o sea, eso va de suya. El presidente cesado debe regularizar su residencia en Bruselas, comenta La Vanguardia en su edición de hoy. La razón, equiparación salarial en marcha. Sobre esto que hemos comentado con Serafín Giraldo, Zoido propone un acuerdo de hasta 1.500 millones para igualar los sueldos de la policía y de la Guardia Civil con los Mossos. Y ahí ven ustedes al amigo Boadella con la butifarra. Boadella en el exilio de Tabarnia. Soy un payaso. Se presentó como presidente y los suyos advierten, no es una broma, ¿eh? Va a ser el presidente de Tabarnia en el exilio. Pacto, Partido Democrático de Cataluña, Esquerra, Puigdemont, presidente, y el radical Torrent en la mesa. Los soberanistas negocian un plan B para que Puigdemont sea eurodiputado y Rajoy recurrirá al Tribunal Constitucional si el Parlamento permite el voto delegado a los huidos. La portada de la web de la cadena COPE a esta hora habla de ese pacto o acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra, que pactan que Puigdemont vaya a la investidura. Y el Real Madrid considera que no es el momento para hablar del sueldo de Cristiano. Primero tiene que solucionarse lo deportivo. Paco, a propósito de la información que habéis dado hoy en el Mundo. Bueno, pues esto es lo que les invito a que lean ustedes, de los periódicos de edición nacional. Rápidamente, 5 días, empleo permitirá elegir los mejores años para la pensión si se cotiza más de 38. El Economista habla del PNV, que está dispuesto a apoyar los presupuestos por temor a Albert Rivera. Y Expansión habla del petróleo, que subirá a $80 este año. O sea que esta es una previsión que no nos conviene para nada.
No es bueno que el petróleo suba. Eso encarece absolutamente muchas cosas. La luz, la calefacción, en fin, el gas, etc, etc, etc. ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Pues Antonio, esta noche les preguntábamos si estaban de acuerdo con que sus pensiones se calculasen con toda su vida laboral, que es la propuesta que ha presentado hoy el Gobierno. Y bien, a esta hora cerramos votaciones y un 62,4% de los espectadores que han votado que sí que estarían de acuerdo con esta nueva medida del PP, frente a un 37,6% que no quieren que se haga el cálculo de su pensión con la vida laboral. Bueno. Y también subir la gasolina y los gasóleos, se me había olvidado, los combustibles de automoción. Señores, nos vamos a marchar. Adiós, Paco Rosell, ha sido un placer como siempre. Gracias. Marta Robles, lo mismo te digo a ti. Adiós, Carmelo Encinas y Javier, chicos. Muy buenas noches. Y a ustedes, nos marchamos. Gracias por la atención que nos han prestado. Y ya saben, nos reencontramos aquí hoy miércoles a eso de las 10, en 13.